Suscríbete a La Panterita. Dame una gran emoción, Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te va, Dani Cáceres? Hola Arturo, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. ¿Qué tal? Buen día para todos. Señor, buenos días, saludos para todos. Hemos invitado al ingeniero Domingo Pepo, embajador, digo bien todo, apellido todo, no sé, yo me equivoco mucho por mi puismo, con el embajador argentino de nuestro país, porque el título abarca mucho, no solamente a Argentina, sino a Sudamérica. Recuperó Sudamérica el título de campeón del mundo. Y eso nos viene muy bien a todos, jerarquiza el fútbol sudamericano. Y muchas cosas de lo que futbolísticamente deja un partido a lo que transporta después a nivel mundial. ¿Cómo te va, embajador? Buen día, gracias por venir. Buen día, la verdad que gracias, muchas gracias por hacerme parte de esta mesa. Lo suelo escuchar cada tanto mis recorridas cuando ando en vehículo, porque la verdad que siempre están discutiendo algo a quienes por ahí seguimos el fútbol bastante de cerca, tratamos al menos de estar informados. Me encanta lo que se genera acá en esta mesa, o en la televisión también, que lo suelo ver. Mire, hemos vivido un momento tan lindo, tan, como bien decía usted, un momento que significa algo para la región, si bien es Argentina como representación de esta selección y que nos representa a todos los argentinos, pero que es el fútbol sudamericano, que es la gran diferencia que siempre planteamos con el otro fútbol, el fútbol europeo, ese fútbol de muchos recursos, de mucha técnica, no tanta técnica, sino de tecnología, diría yo, y que parecía que alejaba la brecha, pero hoy quedó demostrado que los nuestros todavía tiene un sentido muy importante, y si bien hubo momentos por ahí difíciles de nuestra selección, pero creo que mostró superioridad en todo momento, La palabra embajador, estamos con el embajador Domingo Pepo, es creer. Y a veces es difícil, se puede soñar, se puede tener anhelos, el tema es creer. Y la afición argentina creyó en su selección, por eso fue a asistir de esta manera al Mundial de Qatar. No es fácil, hay muchos compromisos económicos que se renunciaron, muchas anécdotas que se contaron. Mucha gente que cuando vuelve no sabe qué va a hacer con su cuenta en el banco. Y bueno, y eso es porque se cree, embajador, ¿verdad? Así es. Mira, yo analizo algunas cuestiones que me parece importante, que esta selección y lo que pasó en Argentina es una bisagra importante en la organización del fútbol y de la selección, porque es una selección distinta, con un técnico que venía sin la consideración inicial, pero se convirtió en un líder con la fuerza necesaria para conducir, para hacer las cosas que tenía que hacer, porque es una selección, todos los que están en el fútbol sabemos las camarillas típicas que suelen haber y que hay en los equipos, y que hubo con Messi y con Mascherano, y que hubieron en algún momento, y con el Tata y con el que se fue pesada. Él desarmó todo esto, generó un grupo humano nuevo, joven, hizo los cambios cuando tenía que hacer, sacó a quien tenía que sacar, puso a quien tenía que poner, y eso creo que transmitió confianza para afuera y para adentro, y respeto. Por supuesto, él tenía y tiene, se ve un respeto por Messi en forma especial, pero también Messi puso mucho de él para colaborar en ese modelo, y eso hizo que eso cambie, ¿no? Vos estás hablando, ¿te puedo vamos sí, Domingo, yo soy Domingo, protocolarmente? Así es, Domingo. No, embajador, te iba a decir vos, porque soy mayor embajador, vos sabés que te voy a tutear el embajador, porque ustedes usan mucho el usted, no sé si en Corrientes se usa usted. No tanto. Correntino. Correntino. Nosotros usamos más el che. El che. Embajador, te voy a tutear, disculpame, lo digo con mucho respeto. Cuando Messi jugó su primer mundial, los titulares de esta selección, Messi hacía su primer mundial y Dibu Martínez tenía 13 años. Nahuel Molina, 8 años. Cuti Romero tenía 8 años. Otamendi, mayorcito, tenía 18. Marcos Acuña tenía 14. Rodrigo de Paul tenía 12. Enzo Fernández, cuando hizo su primer mundial Messi, que fue en el 2006, tenía 5 años.
La edad amiga. Alexis McAllister, que anduvo una barbaridad, tenía 7 años. Ángel Di María tenía 18 y Julián Álvarez tenía 6 años. Embajador, el chiquilín, compañero de equipo, el festejo y el abrazo, conlleva lo futbolístico, lo humano, lo emocional. Esto no puede pasar desapercibido porque es una realidad donde el propio técnico argentino le dio valor al cambio, a la renovación liderada por Messi y por Di María. Sí, yo creo que eso fue central y la verdad que yo también era de los que dudaba, un técnico sin experiencia, sin haber estado en los grandes equipos, sin estar en las ligas jugando grandes partidos. Pero después del partido que se le hizo a Brasil en la final en la Copa América, ahí creo que demostró verdaderamente su capacidad también profesional y técnica en armar y en dónde tener que poner. Por ejemplo, en cada partido ayer, si no fueran los 5 minutos estos fatídicos que nos tocó con los 2 goles, hubiera sido un partido con mucha y gran diferencia. Sí, lo tenía controlado hasta ese momento. Parecía impensado que suceda lo que sucedió después. Yo creo que la velocidad también hay que reconocer, ¿no? Mbappé es terrible, es un jugador fuera de serie que con la edad que tiene viene como para romper récord si sigue con esa trayectoria. Pero en el primer tiempo sacan los dos las figuras de Francia. Después lo saca a que es el que juega en el Real Madrid, ¿cómo es? Que también gran figura. O sea, evidentemente habían logrado neutralizar el equipo. Lo que tiene un parámetro aparte fue el primer partido inicial. La verdad que el partido inicial es como que entraron y cambiaron el sistema. Sí, pero hay cosas, ese partido fue medio atípico. Atípico fue. El contra Arabia, sí. Atípico era. Porque es cierto perdió, pero no es que desarrolló un fútbol que no llegó, Dani, llegó, peleó y estuvo. Sí, ¿Cuántos goles anulados? Ese partido 3 goles anulados. Creó, estuvo. No creo, pero también a mí no me gustó mucho. Me gustó. ¿Quiere decir que vos eras un retractor de? ¿Querés que te hable? No, ahí un poquito, ahí está bien. ¿Quiere decir que vos eras retractor? No era retractor. Embajador. No, lo que pasó, digamos, yo no soy el fútbol especulativo y ahí se juega para atrás, se juega para atrás. Eso para mí es un riesgo. ¿Cuándo es lo que dice el embajador jugó para atrás? No, en algún momento entiendo que con el 1-0 empezó a controlar Sí, no, vi un poquito, muy poquito, bueno, gracias. perdón. Y después Arabia lo sorprendió en 2 jugadas. Claro, o esa jugada que están arriesgando atrás, están jugando, sacando el equipo y terminan con una pelota al arquero y el arquero tiene que jugar regalarla ya en lugar de salir jugando, digamos, ¿no? Eso son cosas que por ahí yo la verdad que nunca puedo jugar, yo tengo varias fracturas, jugué en un momento muy muy amateur porque tengo 5 fracturas de pierna en el fémur, pero Es lo que dice el embajador, la salida de atrás, esa salida, pero hay que tocar atrás. Es un mal necesario porque los técnicos quieren decirle al jugador no reviente, ¿verdad, Dani? Salí jugando, en el fútbol europeo hay. Y sí, eso es casi el 90% de los equipos. Otra actitud en los otros partidos, digamos, salió a marcar y ir para adelante, a marcar y ir para adelante, a marcar y a ir, y a no bajar hasta el segundo tiempo, que todos esperábamos que iban a entrar con Francia un poquito a especular. Embajador, en Corrientes. Le recuerdo que yo soy de Chaco Forever en el Chaco. Ramonita Galarza es de Corrientes. Es de Corrientes. La novia del Paraná. La novia del Paraná. Y bueno, el embajador no le puedo haber conocido a ella, porque es más joven. No le conocí. ¿A Ramonita? Ramonita falleció hace sí, 2 años. Ramonita Galarza. Es amiga, comí con ella porque es amiga de Luis Landricina. Sí. Yo soy amigo de Luis Landricina y pude compartir con Ramonita Galarza. Canta en guaraní. Canta en guaraní. La novia del Paraná. Varias veces vino acá a Paraguay mi hermano Humberto Rubín, que falleció hace poco. Era muy amigo de ella y del señor Roldán, que no sé, es su marido. Roldán. Roldán, perdón, yo dije Roldán. Y la novia del Paraná, inolvidable, Gustavito. Sientes por ahí, en donde te conocí, correntinita y boté, de labios color rubí, mi pena se hace canción
cuando te quiero soñar. Mi corriente pona. Si vos no me decías, yo no iba a saber. Corazón Estos chicos de hoy son y el alma todos- quiere. Yo ayer, perdón. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. Tuve oportunidad de conocerla bien. La verdad que excelente. Si querés sacarlo y vas a sacarlo, voy a escucharte la música. Sí, embajador, perdón. Tuve oportunidad de Ramonita escucharla. La novia del Paraná. Sí. Es una figura, ya hoy pasa a ser patrimonio de nuestra región y por supuesto de Corrientes, de la región y de la música y el chamamé, pero una gran persona también, una gran persona. Y te repito, muy simple, muy sencilla, quiso mucho el Paraguay. Sí, muchísimo, hizo pero muchísimo. Por eso sus temas en guaraní, Sí. con Ramonita Galarza, la novia del Paraná. Esto tiene que ver porque el embajador es correntino, de ahí estamos en esto. Y le voy a preguntar al embajador, ¿cómo sentiste vos, embajador? Alma guaraní. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal. ¿Sabe quién fue el director de orquesta embajador en Corrientes? Herminio Jiménez. Herminio Jiménez. Alcancé a escucharlo y en varios lugares también. Se fue Sí, por una tenía cuestión orquesta. política, fue a No, sí, radicar. una cuestión política. Director de la orquesta De la Orquesta Corriente. Herminio Jiménez. ¿Sabe quién hizo la música de Cerro Porteño? No. Herminio Jiménez. Herminio Jiménez. La música, el himno de Cerro, popularmente hablando, Cerro, que dice, la música de Cerro. Esta. Mira la muchacha, la gran hinchada, gran ciclona de Herminio Jiménez. Es orquesta. El tema cantado. Colores azul y grana por trás. Y el papá, de mi papá correntino. Correntino, así. Sí, así que no le quieren mucha corriente. Pero nosotros somos parte de una patria, de una región común, digamos. Para mí, yo digo, ¿cómo está en Paraguay? Para mí es como está en la zona, no hay diferencia. La gente, la música, la comida, algunas cuestiones, algunas costumbres, pero, o sea, Corrientes es muy guaranicero también, aparte del centro de Corrientes, más aún. Hay lugares de Corrientes que se habla solo guaraní, suena Liberá, solo guaraní. Sí. Qué bien. Y esto no es casualidad lo que el embajador nos cuenta del cariño mutuo entre Corrientes, Paraguay, Corrientes. Preguntar al embajador, es futbolero, estuvo cuestionando algunas cosas del técnico Caloni cuando arrancó el Mundial, después se asentó, estamos con los datos de los jugadores. Ahora, discúlpame, pero yo digo, a mí el que me tapó la boca, porque también yo fui muy... era chico, era más joven, en el 86, fue Bilardo, porque era un desastre la selección, antes del Mundial, y después cambió esa selección, que lo tenía Maradona, creo que fue el gran... Pero antes de esa selección, que había varios partidos, me acuerdo que estuvieron por Rusia, no sé por dónde, un desastre, decir, ¿cómo qué mal? Entonces digo, no, yo, la verdad que me tapó y tengo que reconocer. Quiere decir que vos sos fanático embajador. Sí, yo sí. Y vos no te podés controlar un poco, porque sos muy auténtico futbolísticamente hablando. Personalmente soy boquense también, a boquense, pero muy demostrativo en la exigencia que pedía el título futbolístico, digo. Sí. ¿Es así sos? Sí, bastante, digamos. Soy como somos los futboleros, somos técnicos, somos arqueros, somos defensores, opinamos de todo, cuestionamos al técnico, nos sumamos al éxito, nos alejamos de la derrota, porque podemos cambiar, digamos, es un poco lo que somos. Argentina dice hay 45 millones de técnicos, y la verdad... Mira, hay tantas cosas que cuenta el Tano Fassini. No, acá no vamos a hablar de... El Tano Fassini tiene... Vos entraste en un tema embajador, pero no es para recordar lo que está el Tano Fassini en los jugadores, ¿verdad? Ya sabes cómo son los jugadores. Escuchá esto, está ahí tenés lo del Tano Fassini, pero estamos por Argentina, todos disfrutando de lo de Argentina. El embajador, ahí tenemos... Escuchá esto del Tano Fassini. Un argentino en el plantel es el mejor. 2, sepárenlo de habitación. 3, huelga en el plantel. Puede ser, embajador. Poné otra vez, por favor. Un argentino en el plantel es el mejor. 2, sepárenlo de habitación.
3 huelgas en el plantel. Está no así ni bueno. Argentina. Y esto es lo que el técnico consiguió, armar, Dani Cáceres. Vos que fuiste jugador y capitán de varios en Argentina. Sí. Consiguió un sentido corporativo de responsabilidad, respetando a los más antiguos y valorando a los jóvenes. Y después el tiempo también tiene mucho que ver, Arturo, porque una cosa es cuando uno tiene a los, por ejemplo, haciendo una comparación al tema de nuestras plantas de mango, por ejemplo, acá en la ciudad, que están ahí las frutas ya hechas para que tienen el tamaño ideal, pero están verdes todavía, y cuando están maduras ese es el momento. Llegamos en un momento en el que Messi estaba en su máxima maduración, Di María la misma cosa, Otamendi, los tres que eran los sobrevivientes de la Argentina que venía ya con finales del mundo encima, y después congeniarlo con McAllister de 20 años, con Enzo Fernández. Te parece más maduro que cualquiera. Y el centro delantero del Manchester City también es y tiene 21 años, es una cosa desesperante y conseguir un arquero. ¿De dónde lo sacaron a este arquero? Puedo decir. Por Armani. Claro, no. Por Martínez. Ya, claro que entra por Armani. Arsenal a préstamo por todos lados, un tipo que tiene una mentalidad que le costó trabajo manejar y ahora la tiene en su mejor momento. O sea, las cosas suceden también, y después reponerse un 2-2 que te empatan en 3 minutos y volver. Pero eso es cuando se creer, porque cuando me va así el embajador, ahí te envió uno que Claudio aquí no le quiere, Banfield parece, envió Francisco. Cuando estaba igualmente subió la foto de Fernando Fernández, de la mano de Fernando Fernández. ¿Quién? Cerro, acaba de subir. Juega un poquitito, pero es la presentación oficial de la mano de Fernando Fernández con la pelota de Cerro. Pero hablando de Cerro, sí. Por algo la hora del campeonato. Ocurre que bueno. El fútbol es así, todos somos. ¿En qué momento comenzaste a creer, embajador, en que Argentina podía ser campeón? Bueno, a partir después de México creo que vi una actitud distinta, y cuando empezaron a caer los grandes, digamos, eso me preocupó, porque digo, era como que este es un mundial que está pasando, ¿no? Porque fueron cayendo grandes y se venía perfilando. Bueno, el partido con Croacia creo que era bisagra, digamos, pero ahí jugó muy bien Argentina, jugó muy bien. Sí. Ahí jugó muy bien, y creo que ahí se afianzó el tema de confianza, pero también la confianza, el primer partido para mí entraron con confianza también, demasiada confianza, hasta diría sobreestimando la confianza, por eso pasó lo que pasó, porque llegaban ellos con muchos laureles, pero por ahí no teniendo tan presente lo que dijo Maradona, ¿no? El otro también juega. No te olvides que el otro también juega, o sea, vos podés organizar, pensar más, pero el otro también juega. Y esta demostración, embajador, que conoces mucho tu país, de la locura argentina de ayer, ¿verdad? No, acá frente a la embajada se manifestaron. Nos juntamos, abrimos la embajada, entramos ahí, estuvimos en el patio adelante. ¿Y cuántos eran ayer, embajador, acá? No sé, en algún momento habrán sido más de 1000 personas, porque circuló hasta las 10 de la noche. ¿Y qué pasaban en la embajada y después? Música, y tomábamos algo, bailaban, repartían los goles de nuevo, se repetía, la gente contenta, feliz, bailaba. Ojo, no solo argentinos, había paraguayos, había gente de otros países, que entre los que saludé ahí, que estaban, o sea, todos felices. Por eso yo agradezco mucho la energía del pueblo paraguayo, porque los paraguayos rápidamente tomaron, y mucho tiene que ver Messi en eso, ¿no? Partido por Argentina, y la buena onda, y esperando, y el festejo, y el grito, me llegó a mí, no solo ahora, ya en los partidos anteriores, toda la buena onda, decimos nosotros, de la buena energía para que vaya bien, ¿no? Porque es cierto, Brasil era el otro gran. Yo no quiero estar en el lugar de la conducción del fútbol brasilero, ¿no? Porque debe haber todo un mar de fondo ahí en los programas y en las discusiones por lo que pasó con Brasil, porque Brasil tiene un equipazo también terrible. El equipo de Brasil. Embajador, ¿vos creías que Argentina va a ser campeón? Yo una cosa es lo que vos podés, expresión de deseo. Yo quiero que mi país
Sí. sea campeón. No, pero la manera en cómo yo tengo como decisión, como posición, digamos, de tener siempre los pies en la tierra, como uno dice, ¿no? Y yo creo que había un porcentaje bastante importante que podíamos ser campeón, pero se tenían que dar algunas cosas de lo que se fue dando también, de los distintos situaciones que se dieron y cómo se fue armando la grilla. Y la coronita de todo es que ganarle a Francia era lo más importante, porque Francia era el campeón y era el que venía a revalidar su título, y yo diría que más que Brasil, Francia era candidato a este mundial. ¿Desde el comienzo pensaste así? Para mí era así. Francia. Y dentro de todo, Francia representa un fútbol bien compacto, porque de todo un poco tiene una mezcla, sí. No es físico solo, ¿eh? El arquero francés también es muy bueno, sí. Atajó unas pelotas. Y este arquero Dibu Martínez, ¿qué te hace pensar? No, Dibu tiene una personalidad que irradia achica el arco, digamos, ¿no? Me parece que él tiene un nivel de confianza, que eso seguramente, no sé. Dani. Acá Dani, que es arquero. Está muy bien preparado, embajador, y aparte tiene una potencia en las piernas. Ustedes se dieron cuenta, aparte de ser un tipo que no es bajo, debe tener 1,89, 1,90. Cuando se despega Víctor de la línea de final, pasa el parante con el brazo. Y tiene una rapidez, y una vez que elige el arco te tapa prácticamente todo, porque juega abajo, juega arriba con las manos. Sí. Los dos penales de Mbappé los tocó. Estuvo cerquita. Sí. Pasa que el tipo también, Mbappé, los patea tan bien que ni Dibu los pudo agarrar, porque es impresionante lo rápido que se mueve, cómo se despega del piso para salir a los penales, y después esa última pelota que le tapó a Colomani también es extraordinaria. Tiene una confianza, una fe. Esa pelota queda para la historia, porque era minuto 123 y hubiese sido trágico que convierta ese gol. En Francia ya no había segunda oportunidad, era mover la pelota y terminaba. A quemarropa. Sí. Muy bien, chico. Quemarropa, sí. No, lo del Dibu. Y después reconoció públicamente y varias veces de que él contrató a un psicólogo para que lo ayude, porque los vaivenes que le hacen entrar, a veces los resultados que le tocan, tanto en la Premier como su andar por Europa a préstamo y no quedarse en ningún lado, tuvo que recurrir a ayuda profesional con todo él, y eso es bueno también para que los chicos que escuchan, que ven y que tienen acceso a las declaraciones de él, saber que la salud mental es fundamental también. Vos dijiste algo que también este mundial por ahí sacó a la luz, ¿no? Que es ese efecto de influencia que lo planteó el técnico croato y otros jugadores sobre los jugadores, que por ahí no está en el común nuestro, que hay toda una competencia de presión, con expresiones, con comentarios, con cosas que se dicen, que se muestran, y que bueno, por ahí Messi lo hizo público y desnudó ese tema, pero creo que no es un tema que apareció en ese partido. Me parece que es un tema que está en el fútbol, sí, y que no se habla casi de ese tema, de la presión entre ellos, que es un nivel de competencia muy muy grande, ¿no? Pero esa presión le lleva a las lágrimas. Sí. El técnico Caloni dejó escapar varias lágrimas, antes, durante, después, sí, en esa responsabilidad que tiene, y lo hace sin avergonzar. ¿Cómo estos profesionales van a cómo no va a poder asumir la responsabilidad? Pero es tremenda. Por eso se vio reflejado en esta multitud argentina que festejó. Eso fue una locura. ¿Cómo le llegó, embajador, al hincha argentino, más que hincha, cómo le llegó al argentino? A ustedes le partió, sí, el alma, sí, sí, en el buen sentido. Entró muchas cosas. Aquí no hablamos somos los mejores. Scaloni muy mesurado al expresarse, al hablar, al manifestarse. No hubo una expresión. No hubo nada. Acá no dijo tenemos el mejor del mundo y vamos a desequilibrar el partido. ¿O no es cierto, Dani? Vos que jugaste en Argentina. Así mismo. Y ese fenómeno, ese tema que ustedes están sacando ahora a colación, se vio plenamente expuesto en el
partido contra Países Bajos, esa guerra previa que hubo de declaraciones de Van Gaal, de que Messi es un jugador menos cuando no tiene la pelota. Es una guerra psicológica, que después la terminó ganando Argentina y que hizo también que Messi explotara de alguna manera al hacer ese video que se hizo. Pero los viral videos después. ese que le di, ¿quién es el que le dijo que bobo, que mira bobo? A Beckhorst, al que hizo metió los dos goles. goles. Sí. Le dice, pues, eso ya es una reacción propia Sí. y no es muy común en Messi. No es para nada común, no es para nada común, pero creo que fue el cable a tierra que dejó todo ahí, porque ahí también cambió. Messi no hubo ningún tipo de otro tipo de expresión, sino fue ahí. Y el Dibu tuvo una muy buena expresión, digamos, porque una cosa, y planteó el fútbol sudamericano con lo que es el fútbol europeo, digamos, dónde jugamos, las canchas, los equipos, la situación, las ligas nuestras en cada uno de nuestros países. Nosotros tenemos grandes equipos, pero tenemos una cantidad de equipos en nuestro interior que hoy está jugando y que tienen demandas, necesidades, que hacen mucho esfuerzo para poder estar, y que de ahí también salen jugadores, salen técnicos, sale gente, y que llega a otros niveles, pero desde otra realidad a la que hacen los europeos. Y eso lo dijo el Dibu. Me parece que esa expresión de Mbappé también, de decir el fútbol es más puede ser más competitivo quizás, pero las diferencias quedó marcadas. Ahora, ojo con el fútbol africano, ¿no? El fútbol africano creo que es Pero ya venía embajador desde Camerún, es lo que viene, Marfil, es lo que viene, ¿no? Ya venían. Quiere decir que vos sos amante del fútbol. A mí me encanta el fútbol. Yo soy boquense, soy de Forever, y acá tomé partido por Cerro. Por Cerro. Por Cerro. El embajador en nuestro país de Argentina es hincha de Cerro. Sí, porque Cerro tiene relación. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros animales, Galope 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tienes un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondal, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.pe. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Encontranos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Bueno, con el embajador, perdón, interrumpí, metí mis cosas ¿se entendió, Negra? Sí, se entendió. Pues la vida esta, pues una cosa vamos a la otra. Embajador, ¿y el argentino cómo es? El argentino... ¿Se diferencia al porteño del interior? Totalmente, nosotros diferenciamos. Nosotros, ustedes saben, decimos que hay dos Argentinas. ¿Cuál? ¿Por qué dos Argentinas? La Argentina del puerto, que del puerto, que es de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar más rico, uno de los lugares más ricos de Sudamérica, debe ser, donde miran de otra forma la realidad de lo que pasa, y otro país que somos los del interior. Y eso tiene una historia también en la búsqueda de la equidad y la lucha del interior con la capital, que todavía no hemos ganado, todavía atendé lo que dice. Ídolo embajador, no se muera nunca por uno y otro, te dice acá. Que hay dos Argentinas, dice. Entonces, esa pelea, esa lucha la tenemos siempre constante. Y en la pasión nos une todo, por supuesto que es el fútbol, en eso, pero somos distintos. Nosotros, yo digo, somos más quizás genuinos, por ahí no tan expresivos en algunas cuestiones. Viste que el porteño tiene su... Nosotros decimos que es medio fanfarrón el porteño, aunque siempre digo que hay muchos buenos también, no, siempre hay muchos que son buenos, digo. Yo pensé que era cosa nuestra nomás dividir, porque el porteño es muy diferente a la gente del interior, o sea, ustedes también lo sienten. Pero hay algo acá que le voy a decir la cosa. Eso es así, pero... El porteño se farrea entre el porteño. Pero el porteño está así hecho. Está hecho, no, escúchame, vos me ves cara de gil. El primero que te propone lo es el porteño. Vos aunque no le digas nada, ella te dice. Cuando dice algo te dice, escúchame, loco, me ves gil a mí. Es decir, tiene esa en su ADN, tiene. No, sí. Son ojos. También
Y se farrean así mismo. Se farrean entre ellos, dice, se cargan, decimos nosotros, entre ellos, pero también, viste, tienen una forma de ser. Embajador, vos sos hincha del Cerro. Feliz día del hincha cerrista, dice. Y sí, hoy es 19 de diciembre por el 1912, que es el año en el cual se fundó Cerro Porteño. Y hoy es 19-12. Ah, de ahí el hincha de Cerrita. Sí. Felicidades, vos, es tu día, embajador. Estamos hoy de otro. Hincha de segundo festejo. El segundo festejo. Boca y de Chaco Jorge. No, y Cerro. Boca y Cerro, Chaco. Ahora festeja Argentina y Cerro. Sí. Y de Chaco Jorge, porque yo fui a estudiar ingeniería de Corrientes, Santo Tomé, mi pueblo. Me fui a Chaco a estudiar ingeniería, que es donde había, a los 17 años. Y bueno, y ahí me quedé. Ya en el Chaco, soy ingeniero civil, a trabajar, después me quedé a la política. Yo fui gobernador de mi provincia, en el Chaco. Y ese es un tema muy fuerte. Sí. Juan Carlos Rousselot. Chaqueño, sí. ¿Vos sabés que se radicó acá? Sabía que estuvo en Paraguay, pero no que estuvo radicado. ¿Vos sabés que bien transmitía boxeo? No, tiene una voz. Una voz, Juan Carlos Rousselot. Sí, tuve que decirle, vino acá, sí. Y se radicó. Y hicimos boxeo. Perdón por la anécdota. Esto vamos más bien en mi mensaje para los argentinos, independientemente de la política, porque la política juega su propio partido. Entonces hay que entender. Había en el Cairo Comunero boxeo. Le dije a Juan Carlos Rousselot, Juan Carlos, ¿podés transmitir el preliminar? Sí, cómo no, me dijo. Transmitió el preliminar, niño, del boxeo. Y el de fondo creo que a Juan Espínola Y nosotros, el boxeo, con el debido respeto de lo que hacen el boxeo, no tenemos un boxeo muy asentado como para decir que transmitimos boxeo. Entonces nuestro era Pecar Clean cuando saca, y le dije a Ricardo Pino, que era preparador de arquero de boxeo, enseñame qué término voy a usar, y me decía Uppercut Clean, cuando se toma, le pega, responde. Y en el preliminar Juan Carlos Rousselot transmitió. No, te puedo hablar de él, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Y cuando Juan Carlos Rousselot transmite el otro, yo le miro así, mira, embajador. Técnicamente brillante. Sí. Entonces le dije a Juan Carlos, lo que vas a escuchar después mi relato, tomalo porque después lo que vos hiciste, imposible. Juan Carlos Rousselot. Sí, no. Además, fue. Él fue el gobernador de. Él fue intendente después de una ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Sí. Fue un político de mucho peso. Estuvo preso también. Estuvo preso, tuvo problemas, pero en la época de Menem estuvo con mucho realce. Sí. Era un dirigente pesado, bien dicho, digamos, de buena consideración. Acá hizo radio en Paraguay. Y hacía radio, era periodista. Sí, y boxeo hacía. Una voz tenía espectacular para transmitir y para hablar, Juan Carlos. Pero tuve que decirle, embajador, cosas personales, probablemente esté transmitiendo. Ahora con el boxeo, que a mí también me encanta el boxeo, ¿no? Y la verdad que noto eso en Paraguay, no hay un desarrollo. No hay. Usted sabe lo importante que es el boxeo, socialmente, lo importante que es. Pero acá el boxeo es algo que toca allá abajo. Las escuelas de boxeo, la escuelita de boxeo, tocan la sociedad abajo. Es muy bueno. Acá el boxeo prácticamente desapareció. Tiene casi un rango amateur, por así decirlo. Sí. No hay promoción, uno no sabe cuándo hay torneo, cuándo. No hay. El Club Olimpia tiene allá abajo la gradería, tenía un gimnasio de boxeo. Ahora en Odesur quizás descubrimos algunos nombres que ganaron medallas, estuvieron cerca, pero eso, digamos, hay que empezar de abajo otra vez, sembrar escuelas de boxeo, los municipios importantes que se ocupen de los boxeos. Un deporte súper completo que requiere muchísima técnica, muchísima disciplina, muchísimo control mental. ¿Sabe qué? Cuesta mucho porque cada uno tiene que bancar, no hay una federación que tenga ingresos. Gente de lugares muy complicados. Sí. Porque el boxeo toca, ¿viste? El que... Perdón, un capo el embajador. Saludo al archivo, abrazo ciclónico. Porque dijiste que sos del Cerro y es del es de Ciudad del Este. Y como vos dijiste los dos argentinos y ya está otra vez. Te voy a decir algo, embajador. Vos entraste en un tema delicado. No quiero hablar. Porque pocos son. ¿Qué pasa, Luis Paredes? Excelente el embajador. Estás recibiendo, primero por lo de Cerro. Acá ya te ganaste la mitad del país, ¿verdad que es cierto? No, que dicen los olimpistas, digamos, también. No, pero dijiste se declaró el embajador de nuestro país, Domingo Pepo, ingeniero, el embajador argentino, se declara hincha de Cerro. ¿Cómo te va a la cancha, embajador, o no?
Fui a la cancha, fui a ver los clásicos, algunos de los clásicos, sí. ¿Pero hubo... cancha de Cerro te fuiste? ¿O Leven solo o no? No, la Nueva Olla. Y después fui a varios de los partidos de la eliminatoria de las selecciones, digamos. Y ahora este año pienso ir un poco más. Lo que pasa es que también a veces los domingos yo voy como me queda cerca, Chaco, digamos, no pierdo relación yo con mi provincia. Estoy yendo los fines de semana y vengo. Pero fui a ver los clásicos casi todos. Pero no te va con la camiseta de Cerro. No, ahí cuido. No, porque soy embajador. Claro. Hay cosas protocolares. ¿Qué pasa? No puede ir un embajador. Enseñarle a Poeta que es Mitaí, perdón. Vos no podés ir con la camiseta de Cerro. Adentro lleva todo con... ¿No está entendiendo? Sí, no sí. puede un embajador. Vos sabés que en Argentina había un embajador de Estados Unidos que era hincha de San Lorenzo. Y se iba y bueno, nosotros no caía muy bien. No le caía bien, pero me parece que la presión después... Yo por respeto, que no por respeto, digamos, me parece a la comunidad paraguaya en general, pero en particular lo que es el fútbol. Vos te hiciste hincha de... Va la respuesta después de la pausa. Por Boca, Cerro. Y hay otro tema más. Hay otro tema más. Ya volvemos con el embajador. A mí me encanta el fútbol. Yo soy boquense, soy de Forever, y acá tomé partido por ser. Hacerle escuchar se llama Frases de Colección, la del embajador. Ponle otra, Gustavito. A mí me encanta el fútbol. Yo soy boquense, soy de Forever, y acá tomé partido por ser. Cerro Porteño, el embajador. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebellala Casi RI, 2 de mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Frases de conexión. No es un Messi distinto este es un Messi que siempre ha sido respetuoso. A los 12 años lo llevaron a Europa, tiene una educación distinta, una familia consolidada, fue muy respetuoso siempre. Entonces cuando nosotros lo tuvimos en Barcelona estaba ya Iniesta, Puyol, Busquets, y cuando lo tuvimos en la selección argentina de Micheli, Mascherano, Romero, sí, muchachos más grandes que él, muy respetuoso, se callaba, era un poco más cantante la voz de Micheli o de Mascherano. Entonces la ascendencia de Leo pasaba por lo deportivo. Ahora que todos los jugadores que lo acompañan tienen 10 años menos que él es el líder natural, entonces ahora tiene que asumir y grita y habla y está rebelde con los árbitros, con los rivales, con los técnicos rivales, cosa que antes por ahí ese papel lo asumían otros, pero porque él era respetuoso de otros. Ahora no le queda otra que resolverlo él, porque es el líder y el más grande de todos. Frases de conexión. Una vez le pregunté a Maradona, también le dije, Diego, ¿cómo haces para resolver estos temas? Me dice, yo cuando vine la pelota ya sé el destino de la pelota, de manera tal que sé dónde están mis compañeros y sorpresa para el adversario. Bueno, Leo es más o menos lo mismo, él cuando recibe ya sabe qué va a hacer, si toca enseguida o va a gambetear, si ve claro, si no ve claro, si ve posibilidades. Tienen una lectura y una capacidad para resolver, bueno, única, ¿no? Por eso son jugadores distintos. Frases de conexión. En los momentos que la pelota sabe que no le va a llegar, camina y recupera y espera el momento de que recibe la pelota y atacar. Entonces, a través de una inteligente regulación de energías, logra lo que logró ayer, ya casi terminando el partido. Frases de colección. Pablo Rosso, embajador, preparador físico, con el Tata de Maradona, bueno, Maradona en otra etapa, ¿no? La de Messi. Te iba a hacer una pregunta, embajador. Bueno, así, ¿para qué le preguntas eso?
No, preguntarle cómo no. Que vos sos conductor del programa. No, preguntarle. Te doy. A mí él me da la Te da la vena. licencia. ¿Por qué eso así, embajador? Así son. Capitán Gonflan, estudiante de La Plata, fútbol argentino. El jugador de fútbol es así. Le voy a hacer la pregunta al embajador. Sí. ¿Se puede protocolarmente preguntar? Pero lo que quiera. Mire, Pero yo ya siempre- te preguntaron a vos. Me preguntaron de todo. Yo No, siempre esta digo- pregunta que te vi así, ya te Sí. preguntaron. Sí. Bueno, el anticurepicismo. Sí. En Paraguay hay más brasilerismo que argentinismo. Me da la sensación que si vos decís quién quiere más, te dicen Brasil. Es lo que uno puede percibir. Esto tiene que ver con el porteño. Enseguida la respuesta del embajador. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Llegó el especial Navidad a Farmacias Catedral. Hasta el 25 de diciembre tenés descuento hasta el 50% en perfumería, dermocosmética, regalería y mucho más. Por si fuera poco, sorteamos un aguinaldo por día hasta el viernes. Por cada 30.000 guaraníes de compra acumulás cupones electrónicos y comprando marcas adheridas duplicas tus chances. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o comunicate al 627-7000. En Farmacias Catedral, sentí la Navidad con Farmacias Catedral. Estamos con el embajador para la victoria argentina, Domingo Pepo, embajador ingeniero, Domingo, embajador argentino en otro país. Le preguntaba al embajador con mucho respeto, independientemente al título alcanzado por Argentina, que disfrutamos todo porque el título vuelve a Sudamérica y de gran manera. No vale la pena preguntar lo que te pregunto, está fuera de lugar. Si está fuera de lugar, me decís, me estás preguntando algo que está fuera de lugar. Vale la pregunta, porque siempre está por ahí en las charlas y en las preguntas, y en lo que a mí también me preguntan desde Argentina o desde otros lugares, esa situación. Yo primero te contesto que no es igual en todo el Paraguay. O sea, mucho tiene que ver también la región. Una cosa es si vos planteas sobre lo que es la zona limítrofe con Brasil, y otra es esta zona y central. Yo noto en esta zona central, yo recorrí casi todo el Paraguay, me vi las grandes ciudades y pequeñas también, y he notado esto, ¿no? Que en esta zona central la simpatía de la nación argentina es muy importante. Es muy importante, y hay como un reconocimiento, agradecimiento de muchos temas, y también hay, por supuesto, cosas que no coinciden. Y lo mismo ocurre con los brasileños desde el otro lugar. Pero en definitiva, hay algo que está incorporado en los argentinos que estamos acá, que no es ofensivo tampoco. Para mí no es ofensivo el curepa, ¿viste? Que es parte del... Como en Buenos Aires o en Argentina le decimos el paraguayito, ¿viste? El paraguayo, el que es de Paraguay es paraguayo. Y en el equipo de fútbol... pero cuando los redactores, llámenme algo, la pelota se va a subir, toma el paraguayo Víctor Villalba. Si es un jugador uruguayo, no dicen en la Argentina el uruguayo, no dicen el brasileño. Cuando se refiere al paraguayo, dice el paraguayo. Sí. Nos dan, yo no sé si es una distinción, si estamos encuadrados. Yo pero creo es que, un estilo yo de creo relato, que también, ojo, el paraguayo significa garra. Sí. Significa muchas cosas muy buenas, que eso creo que a veces lo realzan y lo levantan en el tema. Pero esa cuestión que viene de yo sé que existe, que está, pero no lo siento, y muy por el contrario, diferencio también que sí a veces con el porteño se levanta un poco el nivel, porque ellos son distintos en su forma de ser y es mal interpretado. Pero en definitivo son cosas que ocurren también. Nosotros entre las provincias en nuestro país, entre el correntino y el chaqueño hay una pica grande. Entre el tucumano y el santiagueño, olvídate. Entre los cordobeses y los riojanos, o sea, está también eso. El regionalismo. El regionalismo está, es parte de la concepción de las identidades, de la historia y de las cosas que pasó, y que también de los sufrimientos que por ahí fue consecuencia de malas decisiones. Por ejemplo, lo de la guerra, digamos, de la guerra grande, es una guerra porteña, es una guerra de Mitre, es una guerra que el interior nunca estuvo, que Corrientes no estuvo, que hubo gente que se rebeló para no estar y que tuvo problemas de cárcel concreta, digamos. O sea, esas son cosas que diferencian
en la concepción y en la mirada, en la actitud de mirar la zona y la región. Pero alguna vez, embajador, te guardás lo que tenés que decir a un paisano tuyo. No, ¿Es verdad? Ser prudente. Hay cosas que se pueden transmitir, hay cosas que tenés hay que ser prudente, dice la... ¿Y por qué te metiste en esto, embajador? Mira, yo te cuento mi vida. Yo fui, yo soy ingeniero civil, trabajé, desde el trabajo de la ingeniería me llevaron a la política para que sea secretario de Obras Públicas, fui ministro de gobierno, fui en mi provincia presidente de los institutos de vivienda, y después intendente de mi pueblo, Villa Ángela. Yo soy de un pueblo que se llama Villa Ángela, que es el pueblo de Luis Landricina. Por eso mi relación con Luis y mi relación con muchos de todos estos humorista muy conocido, digamos, que quiere mucho al Paraguay. Hoy es el cumpleaños de él. De Luis Landricina. 19 desde ahí me llevaron a la política, y desde la política, de ser intendente, fui 3 veces intendente en mi pueblo, 3 periodos. En la última elección del tercer periodo saqué el 78% de los votos, imagínate. Entonces, eso significa que uno no es un solo partido. Yo soy peronista. Y eso es el otro que tiene que ver con Cerro. Perón con Cerro. Perón con Cerro. Eso no sabía. No, Perón con Cerro. Sí, eso también hay una relación ahí. Cuando vino Perón después, estuvo en Cerro. Ahí se hizo un gran acto. O sea, y hay un agradecimiento de Perón al Paraguay. Porque Paraguay le salva la vida a Perón. Sí. Y después cuando viene y agradece, ese evento se hace en la cancha de Cerro. Y ahí Perón también genera su adhesión a... ¿Y vos sabías que Perón enviaba regalos acá a los niños? No sabía en detalle así, pero yo entraba en la escuela México, hoy Alvarín Romero. Y un día viene la directora y nos dijo, esto es para ustedes, estamos hablando de la primaria. Sí. Y entonces le decimos, y esto envía el general Perón a una escuela pública. Sí, sí. Bueno, eso era muy de Perón, esas cosas de Perón. Pero el agradecimiento a Paraguay, inmenso. Y vos sos peronista por Cerro, por la olla. Y también es otra de las cuestiones. Digamos, hay toda una serie de cosas que hay una popularidad, porque si yo digo populismo, porque una popularidad que me generó enseguida esa simpatía. Pero Perón, hincha de qué club era? De Racing. Por eso se llama el estadio Juan Domingo Perón. Racing, sí. Perón era de Racing. Y qué raro que no sea de Boca. No, él era de Racing, como Néstor Kirchner también era Racing. Sí, porque el estadio de Racing se llama. La pregunta que ahora se me viene, Juan Domingo Perón. Bueno, embajador. El cilindro de Avellaneda. Sí, señor, muchísimas gracias. Muy cerrando la charla con el embajador. La Argentina el título del mundo, lo festejaron en la embajada. Hay informe de que pusimos en televisión de Ecuador, de Bolivia, el festejo de los bolivianos. ¿Alguno le va a traer la bueno, algo bien en algún lugar. Vos no tenés que darlo. El festejo para enviarle al embajador. En Ecuador, en Bolivia, en Punta del Este, sí, reventaron Punta del Este los argentinos desanimados. ¿Vos sabías, embajador, cuánta gente fue de otros países? Es decir, no de Argentina. De otro. Estamos hablando a Qatar. De otros países llenaron, O sea, argentinos que viven en otros países, claro, que fueron a Qatar. Y la gran novedad fue Bangladesh. Sí, ahí se armó una hinchada increíble. ¿Dónde se festejó? Ahora le piden jugar a un amistoso con la selección argentina más adelante en algún momento, porque era casi todo el país. Llamarle a José Olite, papá le hizo cruzar a Perón cuando estaba en la cañonera, al frente del almirante Cortés. Llamarle un poco a usted el teléfono, espera. José Olite, espera. José Olite, tu papá le hizo cruzar. Sí, no, la cantidad. Llamarle a papá que escuche el embajador. No, la gente que... Igual que en Villarrica. ¿Vos mezclaste mucho la cosa embajadora? ¿O fui yo que mezcló? No sé, capaz que yo nomás. No, pero está bien. Porque la vida acordando de Villarrica, que ahí también fui a Villarrica y estuve en la casa. Ahí hay un productor que estuvo en la casa donde estuvo Perón en Villarrica. Villarrica estuvo él ahí en la República de ¿cómo es que dice el departamento? El Guairá. Del Guairá, digamos. Él vivió y fue muy querido. Ahí participó la vida social del tiempo que estuvo. Y él se enamora de Evita en un teatro auditorio en Radio El Mundo. Ahí fue como el encuentro. Pero él se fue enamorado a verla a ella. Sí. ¿O cómo se encuentra con Evita? Evita está acá. Y vos sos Perón, ahí. El radioteatro se llamaba. El radioteatro, sí. El radioteatro. Y Evita interpreta. Y Perón está en la... Está ahí al frente. Y ahí nace ese amor que fue
fue muy fuerte para lo que pasó en Argentina, digamos, porque Perón, sin Evita no hubiera sido Perón, de lo que fue. Eso es y muy todas fuerte. las anécdotas que se cuentan, ella tenía mucha influencia. Ella era una mujer de carácter fuerte. Pero le decía lugar. Le decía no a Perón, al poder, ese poder fuerte de los militares y de la economía, digamos, no tenía problema. Porque Evita era una actriz, una de radionovela. Sí, radionovela, una actriz que vino de los toldos. Qué loco, esto es otra cosa, Pablo. Pero vos estás en el Albanil Romero, yo estuve en la Escuela México, no es lo mismo, es distintos lugares, pero es de Albanil Romero porque después regala el terreno José Olite para el embajador. José Olite, ¿le hizo cruzar a quién, digo? ¿A Perón? A Perón. Sí. ¿Por qué le hizo cruzar? Y exiliado. Y cuando venía. llegó exiliado. Claro. ¿Por qué no? A la cañonera. José, te escucha el embajador. Contanos qué pasó, José, con tu papá. Mi respeto y admiración y felicitaciones al embajador argentino. Muchas gracias. Por el campeonato mundial. Y bueno, es una anécdota, Arturo. Cuando papá estaba en el cañonero, él era marinero, ¿verdad? Y el almirante Cortés se hace llamar a 3 marineros para que le hagan cruzar a Perón, al general Perón. Hay una foto. Y bueno, cruzaban en canoa para no llamar la atención porque los aviones argentinos volaban rasante, inclusive por las costas, porque se sabía que Perón estaba viniendo en el exilio acá. Y bueno, sorpresivamente le enviaron a papá, y cuando cruzaban acá, en esos días que estuvo el general Perón, papá le contaba chistes, le tocaba la guitarra, e inclusive el general Perón le dejó una carta a papá donde dijo: mi admiración y agradecimiento a José Olite por hacerme pasar momentos buenos en mis días tristes. Esa es la carta que le dejó a papá, y bueno, realmente me dio todo piel de gallina cuando comentaron eso, y bueno, eso que te quería comentar, Arturo, para una anécdota. ¿Y te llega profundamente, emocionalmente hablando, José? Por supuesto, sí. Imagínate lo que era hacerle cruzar a un general como Perón en esa época y el peligro que corrieron, ¿verdad? Y bueno, una de las anécdotas que quedó, inclusive tu hermano Humberto se acordó un día de eso, Arturo. Mi hermano, sí. Que también le guardo un gran respeto al señor Humberto Rubí. Y le hizo la entrevista acá de que Perón tenía 5 o 6 guardaespaldas y recibió un codazo, ¿sabía? Eso no me enteré. Sí, Humberto entra para la entrevista con Perón y le hace la primera entrevista en el vuelo también. Sí, bueno, son anécdotas. Anécdota. Bueno, José, te agradece el embajador. La verdad que te agradezco un mucho. Un abrazo al embajador y a todos los hermanos argentinos que disfruten de este campeonato. Muchas gracias, y la verdad que esa anécdota es espectacular. Vos sabés que hay una foto de esa cuando le están llevando a Perón, que se rescató. Yo cuando fui a visitar la cañonera acá, llevé un collage de 3 fotos, y hay en una donde él está en la lanchita con 3 personas, es cierto, que lo tienen cuando él va a subir, que dice que ahí la anécdota que casi Perón cae y dice: la Argentina quiere que no me vaya, dice algo así. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El último discurso. Exacto, de acá se fue y después pero también la última visita fue a Paraguay. Cuando él vuelve, después se enferma, y el último discurso dice: bueno, embajador, felicidades, hablamos de todo un poco. Te robamos tu tiempo, el embajador. Muchísimas gracias, deportista, no solamente futbolero, deportista en el buen sentido de la palabra. De baile soy bastante duro. Chamamé. Euclides Acevedo baila muy bien el chamamé. Euclides para mí es una de esas expresiones que representa también. Llamarle a Euclides Acevedo si le vas a salvar. Baila bien el chamamé. Y canta. ¿Vos sabías que canta? No sabía que canta. Tenés un tema de Euclides Acevedo para el embajador. Canta Euclides Acevedo. Una manera. Y canta, embajador. Canta Euclides. Político. Sí. Canta Euclides Acevedo. Después te voy a contar anécdota de Euclides Acevedo, embajador. Tenemos para hacerle escuchar a Euclides Acevedo. Llaman a Euclides. Querida Nero, betame, cochea, llamita, apura, hey.
pai querida, es en un hijo ese sufrimiento de la llave. Ana, mi negrita, te aupe menos que. Dicen querido. Frecha, agua constante, soy tu querido amante. Ana, mi negrita, te aupe menos. Representa jugadores. Ah, sí. Polifacético. Y ahí terminó porque le iba a llevar a uno de los más famosos a Europa. Ahí terminó. Vos le conocés y ahí hizo un movimiento y le sacaron al jugador y se quedó en bola. Euclides no manejaba pues eso. ¿Sabe quién es? Él propuso en aquel entonces atacar a Cardoso. Mirá vos. Sí, embajador, te puede contar. Y no te contó Euclides la historia de hasta aquí llegamos, muñeco. No. Había un conjunto paraguayo, él estaba frente al mar, Egeo, sí, ¿digo bien? Sí. En Grecia. Sí. Y está la señorita, él se enamora. Esta cosa no tengo que contar, ¿verdad? Bueno, no queda bien. No. Contá. Él se enamora de una mujer griega. Euclides, ¿y sabe lo que le dice a Euclides, embajador? Él llevó un grupo paraguayo para rendirle una serenata, un homenaje. Sí. Y ella le Está Euclides, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Estamos con el embajador Domingo Pepo, disfrutando de la Argentina acá en los estudios, Euclides. ¿Le diste algún premio a mi amigo el embajador Pepo por el glorioso triunfo del albiceleste o tu tacañería acostumbrada se quedó en las bellas palabras? Porque Dios me trata, así está distinguido en los estudios, Euclides. No, te digo, en el sentido le invitaste por lo menos una cena que vos tenés la mejor vinacoteca de la gastronomía nacional. Le invitaste a Pepo a conocer no tu vinacoteca. Conociendo, Euclides, no estamos conociendo. ¿O querés que te diga vos cuando te digo esa mujer? Muñeco, hasta aquí llegamos. ¿Querés que te cuente? No. Le vas a bueno, dejar vamos a ir con uno y uno. ¿Querés que le cuente al embajador lo que te dijo? Mío. Euclides. Señor. Contestame. ¿Querés que le cuente al embajador? Y probablemente el embajador ya sabe, tiene un buen servicio de inteligencia. Pero contale, ¿qué más da si contarle tantas veces? ¿Cómo te va, Euclides? Un gusto escucharte, la verdad que... Hola, embajador, un abrazo chaqueño. Gracias, somos chaqueños los dos. Euclides Acevedo. Bien. Euclides Acevedo, que baila muy bien chamamé. La verdad, vos bailas bien. De ahí salió que nos acordamos de vos, porque dije, yo... Lo único que bailo es chamamé. Euclides Acevedo baila bien chamamé, y ahí salió. Desde la gran capital del sur vengo a cantarte, Pago querido, Pago soñado donde nacido. Mira Vilhelmina, eso. Los recuerdos más queridos. Bueno, vamos a dejar otro momento nomás. Euclides. Señor. Argentina, el título. En otro momento voy a decir hasta aquí llegamos, muñeco, porque no. Me parece bien, Está enamorado de la chica, está al mar y él iba a presentar una poesía de un grupo paraguayo y él es pillín y le descubrió algo. Entonces ahí la chica le tranca la griega. Ahí llegamos. Y hasta aquí llegamos. Euclides, Argentina, sentinos vos lo que sentís vos, que estamos con el embajador disfrutando el título, Euclides. Mira, yo soy nieto de argentino y tengo un nieto argentino. O sea, tengo razones genéticas para apostar por mi amada Argentina, que ha abierto los brazos a los exiliados políticos y a los exiliados económicos paraguayos. Por tanto, no tenía por qué no emocionarme ante el triunfo argentino. Y bueno, ayer, desde el momento que llegó a la final, dije, esto es nuestro. Y bueno, la coqueta, vetusta y arrogante Europa se fue donde tenía que ser, a la intermedia. Palabra, te agradezco que esa definición no la había escuchado y de vos yo siempre le digo que yo voy donde hay una actividad o algo a escucharlo. Euclides es bueno, uno de los grandes oradores y hacedores de cosas y marca eso en su trayectoria política, los conocimientos y ahora como persona. En la general están abriendo. Ahora ya está. Euclides, ¿cómo viste ayer la victoria de Santipeña? ¿Cómo sentiste? Sí, sin sorpresas. Todos los pronósticos han acertado. Bueno, ahora ya sé quiénes van a ser mis contendores. Bueno, ayer se legitimó lo que todos pronosticaban. Vale decir que por suerte todo fue con tranquilidad, todo el mundo aceptó
no quiero usar la palabra derrota porque el que compite política y electoralmente no es derrotado, sino que es un activista de la musculatura democrática. En ese sentido, yo creo que hay que felicitar al pueblo paraguayo por la elección que hizo. Me llama así la atención la poca participación. Quiere decir que los políticos hemos perdido capacidad de encanto, y que la Concertación haya tenido el 11% de participación del padrón electoral nacional revela de que todavía hay, si no escepticismo, una suerte de falta de credibilidad en la propuesta política, y eso hay que anotar, hay que aprender y hay que tratar de revertir. ¿Quiere decir que cuando al no estar en la Concertación, vos dijiste, tomé decisión buena? Absolutamente, siempre dije que iba a ser una interna liberal y los hechos me dieron la razón. Y hay algunos datos que llaman poderosamente la atención, es decir, Santi Peña tiene más votos que toda la Concertación juntos. O sea, claro, los datos son preliminares, las internas no son igual que las nacionales, pero esto nos debe hacer tomar nota, sobre todo para quienes estamos apostando por un cambio de modelo. Aquí no se trata de ganarle al Partido Colorado, sino que con el Partido Colorado y con el Partido Liberal derrotar a un modelo económico absolutamente injusto, de una inequidad social evidente y despreciable a la vez. Esto va con dedicatoria, ¿por qué así, Euclides? ¿Cómo? Y va con dedicatoria lo que estás diciendo vos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con dedicatoria? Y lo que está diciendo vos, como merecido, ustedes, cuidado, no me voy a meter en esto, ¿qué les pasa? Tirate mucho mensaje, vos, Neto. Y vos sos un profesional de la lectura comprensiva, el oyente es muy inteligente, y bueno, yo me expuse a la ignorante censura de 2 o 3 atorrantes que me decían que la Concertación, así como estaba planteado el Código Electoral, yo siempre dije que la Concertación dibujada, como dice el Código Electoral, es una concertación engañosa. La Concertación tiene que ser de hecho. Me preocupa muchísimo lo que pasa con los candidatos presidenciales de la Concertación que han perdido, se quedaron sin nada. Y yo desde un comienzo expuse que la Concertación tiene que ser de hecho, un acuerdo político inteligente de distribución de cargos, responsabilidad y roles. Pero bueno, en política cada uno tiene el derecho de formular su proyecto como quiera. Lo que me parece a mí opacidad y simpleza política, eso, vamos a unirnos todos para ganarle al Partido Colorado. El Partido Colorado no es un problema, el Partido Colorado es un partido sin coloradismo, igual que el Partido Liberal es a veces un partido liberal sin liberalismo. Ya, eso ya haciendo un análisis sociológico. Pero acá hay que revisar muchas cosas y buscar acuerdos. Pero si vos tuvieses que simpatizar, ¿te parece más un colorado con liberal? No tiene nada que ver la afiliación de uno u de otro. Yo en mi recorrido por la República me di cuenta que tanto el liberal como Colorado y el resto de la ciudadanía viven en la pobreza, en el descuido y sobre todo en la orfandad por parte del Estado. Y es lo que nosotros decimos desde la nueva República. Es hora de que el Estado se acerque al pueblo y no el pueblo al Estado. Bueno, Euclides, ¿por qué no fuimos a hablar de esto si está el embajador? ¿Por qué entraste en esto? No, vos me metiste en esto, como siempre. Como siempre yo me convierto en tu hipoteca. Sigo la suerte de mi principal. Euclides, el que tiró el mensaje de la Concertación y lo que vos considerás fracaso, eso dijiste vos. No, yo creo, yo decía un análisis sociológico, no un juicio de valor. Me hubiera gustado que la Concertación hubiera desatado la curiosidad de más del 30% de la ciudadanía. Claro, jugaron muchas cosas, entre otras cosas en la final de ayer. Bueno, ¿vos sí que incidió o fue pretexto? Las dos cosas. Yo creo que incidió y para algunos fue un pretexto. Lo que pasa, Arturo, y esto hemos hablado muchas veces, y esa es la gran responsabilidad de la política. La ciudadanía está muy descreída de la política y por lo tanto de los políticos. Lamentablemente, la incredulidad en los políticos afecta a la política cuyo ejercicio es indispensable para el ciudadano, y nos quedamos en manos de los poderes fácticos, en manos de las sociedades anónimas, y bueno, se demostró también que sigue habiendo un sistema extremadamente caro. Hay que revisar esto. El que no tiene plata, políticamente su futuro es incierto. Bueno, Euclides, gracias por tu participación. Se despide el embajador que está también retirándose del estudio y te mencionó a vos, y qué mejor que te salude nuevamente el embajador. Un abrazo grande, querido Euclides, y muy claro tus conceptos. Así que sabés que estamos a disposición siempre para
cooperar y colaborar y rescatar la jornada de democracia, ¿no? Democrática. Te agradezco, embajador, y yo creo que este título del campeonato mundial para la Argentina tiene que ser un pretexto de que tenemos que estar unidos los latinoamericanos, porque si América Latina no se une, otros bloques y otras metrópolis tratarán de colonizarnos, y eso ya tiene que terminar. Nuestra cuota de fracaso ha terminado, embajador. Que tenga un éxito y que disfrute, y vamos a disfrutar con un buen vino ahí en el local. Sí. Buen vino argentino. Gracias, Euclides, muy amable. Abrazo, Arturo. Gracias, cuídense. Esta es la foto que vos tenés, embajador, agradeciéndote. ¿Tenés esta foto vos de Perón, General Perón? Atención, pido señor. Gerardo, esto envió Cesarito Rego. ¿Quién envió? Cesarito. Saludos para Cesarito. Está todo. No, esa no, yo tengo una que está. Te enviamos esto, ¿te va a servir? Sí, me sirve. Yo hice la ruta de Perón, acá seguí por todos los... Gerardo, vos tenés el teléfono del embajador, envíale puesto que envió Cesarito Rego. ¡César! Gracias, embajador. Mezclamos todo, embajador, por tu culpa. ¿Verdad, embajador? Sí, échame la culpa a mí, no va a tener problema vos. No. Embajador, muchas felicidades, gracias. Disculpame con las informalidades. No, gracias, me sentí muy bien, muy a gusto. Y la verdad que la mesa también, excelente. La posibilidad que tuvimos de intercambiar esto. Y retomo lo que decía Ucri, debe servir esto para la región, para nosotros. Sí. Para la zona, para unirnos más y sobre todo valorizar lo que somos, que eso es muy importante. Y somos gente común, sencilla. Y que... Partido lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal a las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marano Rocalonso, y en Bucía del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIVE, construís tu futuro y tu mundo profesional. Programas de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras de programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 en unive.edu.virega. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Fernando Fernández fue presentado, niño. Así mismo, oficialmente hace unos minutos en las redes de Cerro, primeramente una foto con un balón, pero era él con la foto previa, y unos minutos después sí ya la oficialización de la bienvenida a Fernando Fernández como nuevo jugador de Cerro Porteño. Y a estas horas, con fuerza, medios que siguen a Banfield hablan de la posible llegada de Claudio Aquino igualmente a Banfield. Sí, señor. Claudio Aquino a Banfield. Sí, los medios por lo menos que siguen, los medios partidarios que cubren Banfield hablan de la posible llegada de Claudio Aquino. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Viví la Navidad en Tupí hasta el 24 de diciembre, disfrutando de los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, desde hoy hasta el 23 de diciembre, de 7:30 a 20 horas, y el 24 de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Y podemos hablar con Neto Sanguinetti. Todavía está Nico Víctor ahí. Estoy buscando Vivas, lo último que me sale. Claudio Vivas. Javier Sanguinetti, nuevo director de Banfield el 8 de octubre. Voy a ver si terminó el torneo, sí, porque regresó Sanguinetti, exactamente. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marano Rocalonso. Teléfono 0981 129 900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Claudio Aquino cree que se va de Cerro. Yo no creo. ¿Vos? Yo no creo. Podría ser, yo sí. Yo no. Yo creo una noticia del interés, de allí a que se vaya, no. Sí. Del No, interés, claro, claro, del del interés, deseo de Banfield, pero de allí a que cambie
hoy Paraguay por Argentina y Por más con el Banfield. tema de los dólares, pesos, un equipo como Banfield, con el respeto a Aunque Banfield, veo hace difícil. un tiempo que a Claudio se lo ve con una necesidad a mí me da la impresión de querer cambiar de aire. No está como muy conforme, muy satisfecho, no está cómodo. Sí. Pero, ¿y quién va? No, y yo Sergio no sé Díaz si- está para reemplazarlo en su lugar ahí. O sea, no sé si a Haciendo- Cerro le conviene desprenderse en este momento de Y Aquino, sobre por todo más de irregular Claudio. que haya sido el último año. Y hoy arranca Cerro la pretemporada. Sí, Sí, y está exactamente. Claudio Aquino para presentarse. Y Cerro va a Mingaguazú. Los primeros de enero va al CIDE. Al CIDE. Ahí queda, ahí hace la pretemporada. La CSV GAC Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractor, Generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocernos más en dlcmotors.com.py y agenda tu visita DLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Te esperamos en Cepillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Bueno, queríamos hablar con Víctor Ayala. Ayer le dije a los jugadores que van a... Para Tacuaré. Sí, ayer le estaba dando de noche, ¿te acuerdas? Sí, hay un brasileño, Patrick Ferreira, Víctor Ayala, Antonio Oviedo. Antonio Oviedo, el uruguayo que estaba en Ameliano, Sí. y había uno más. El cuarto no recuerdo. Lo de Ayala se está gestionando, todavía no se confirmó. Lo de Ayala es una gestión la que se está haciendo con Víctor Ayala para que juegue en Tacuarembó. Sí, Diego Huescas. Huesca. Y Antonio Oviedo. Lo de Ayala todavía está en negociaciones. ¿Quieres una solución? La suba al combustible en una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010 Chacomar, respaldo total. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. ¿Cómo te va, Robert? Todo bien, Arturo. Un gusto estar comunicado contigo y un saludo muy especial a tu audiencia. Gracias. Con Robert Pereira, técnico de Tacuarembó. Lo está cerrado lo de Diego Huescas, ya tenés a disposición, ¿verdad? Sí, así es. Ya estamos arrancando. Arrancamos esta mañana bien temprano. Gracias a Dios, casi con un plantel completo ya. Faltaría 2-3 puntos a solucionar, pero eso están viendo el gerenciamiento y todo encaminado con el propósito de hacer una buena temporada 2023, Arturo. ¿Y Antonio Oviedo? Por eso yo no estoy manejando eso, pero me pasaron la información de que están en tratativa. Igual que Víctor Ayala. Igual que Víctor Ayala, ellos están conversando al respecto. Veremos qué pasa, ¿verdad? Hoy día arrancamos ya las actividades sin la presencia de ellos. Veremos qué pasa, Arturo. Bueno, pero están en los planes y tu consentimiento para que lo tenga Víctor Ayala, Oviedo, ¿no? Sí, están ahí, ellos están conversando. Me quedo con la duda por el hecho que en un momento dado estaba todo confirmado lo de Aguilar, que seguía con nosotros, que dependía de Libertad. Había hablado con Gustavo, sí que ya acordó todo, pero finalmente no se dio, ¿verdad? Y no quería quedar como el mentiroso, como vulgarmente se dice, Arturo, ¿verdad? Respecto a Oviedo y a Víctor, ¿verdad? Está bien. Están en manos de ellos la tratativa, pero con mi consentimiento sí. ¿Y Patrick Ferreira? No. ¿No conoces? No. Pero, ¿cómo absolutamente nada al respecto. Patrick Ferreira. Un brasileño. Podría venir también de la mano de Regis al ser el gerenciamiento. Patrick Ferreira. No me hablaron al respecto absolutamente nada. Sí, de un brasilero
centro delantero que está entrenando ya con nosotros. Ahora sobre Patri no me hablaron absolutamente nada de ellos. ¿Y quién es el brasileño que está ahora? Paulo Lorgio. Paulo Lorgio Paulo Lorgio, que creo que viene de hacer la segunda del fútbol brasilero, pero me pidieron nada más en observarlo, ¿verdad? Él está en tiempo de observación durante estas 2 semanas. Y bueno, Robert, muchísimas gracias. Queríamos ponernos al día con Tacuary, ya los preparativos arrancaron. Gracias, Robert, muy amable. Abrazo, Arturo. Gracias, Robert Pereira, técnico de Tacuary. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Para una Shell y cargar los combustibles más avanzados, aprovechar los superprecios. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. En Asismed cumplimos 25 años. Y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Contactanos al 0993-400-044. Cuidamos de tu familia Asismed toda la vida. Con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedir en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. 12:45. Con CNT, este sábado 24, sorteo Navidad. Todo sale, explota todo. Una Fortuner, 3 departamentos amoblados, 350 millones en el pozo, 450 millones por número de cartón y un cartón del 31 gratis con 1.000 millones que salen sí o sí. CNT, Sheporeboy. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita, aprovechar los mejores precios en aires del país y tu primera cuota pagas recién el año que viene. Además, participa en sorteos de millones en efectivo, tu cómprateselo gratis. El 24 sorteamos 25 millones y en febrero una Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetros. Además, una cuota de regalo en tu próxima compra. Ingresa a bristol.com.py. Bueno, lo de Claudio Aquino, entonces ustedes creen que no para Banfield. Y existe el interés, pero por lo menos a mí me parece difícil. Habrá que ver cómo se van en los próximos días. Cerro lo tiene obviamente en sus planes. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y en movimiento iMóvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Fernando Fernández ya está en Cerro, en Olímpica Isabel. Cardona está en Buenos Aires, en Qatar. Retorna mañana Cardona. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 43-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes Base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika, chikungunya. Encontrarlas en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes Base. Adelanta la Navidad, te regala con los combos Electroban, congelador Electrolux 200 litros más conservadoras Stanlux 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 uraníes. Además, te llevas de regalo sorpresa y participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetros. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Hace el tour verano Py. Entra a las redes sociales de Rimark y descubrir los hermosos lugares para estar y pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Rimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Rimark, lo que la fábrica no te dio. Mi colega Pablo Delfino, ¿cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes.
Bueno, primero felicidades por Argentina, por el título alcanzado, y en cuanto a información que compete a un jugador de Cerro, queremos saber qué hay de Claudio Aquino. ¿Hay algún interés de Banfield en cuanto a ese jugador de Cerro, Pablo? Bueno, primero gracias por la felicitación de ayer. Sí, la verdad la Argentina está que explota por delante de un jugador de Argentina, pero bueno, vamos a lo que nos compete. Y Claudio Aquino, sí hay un interés importante de parte de Banfield por el jugador. No hay nada oficial, pero puertas adentro sabemos que está casi cerrado para que juegue en Banfield la próxima temporada. Recordemos que el Taladro rescindió contrato con una de sus figuras, que es Jesús Dráspero, y necesita un jugador de experiencia, un jugador de categoría. Lo conocemos de parte de a Claudio cuando jugó en Independiente, cuando jugó en muchos equipos de acá, pero bueno, Independiente sobre todo, sabemos que es un jugador que no le pesa las camisetas, por eso Banfield está interesado en el jugador. Preguntarte esto, de lo de Banfield con los proyectos. Claudio Aquino es un jugador muy importante en Cerro, por eso te pregunto, Cerro tiene Copa Libertadores de América, pero de Banfield, ¿vos creés que esto va por buen camino, Pablo? Y acá no es por lo que ya sabemos, del lado de Banfield no hay nada oficial, pero por lo que me cuentan, por los contactos que tenemos, me dicen que está ya todo prácticamente arreglado para que Claudio Aquino llegue a Banfield. Claro, la pregunta de nosotros fue la misma. Banfield no juega por nada este campeonato, o sea, no tiene Copa Libertadores, no tiene Copa Sudamericana, solamente la Copa de Argentina y la Copa Argentina. Queríamos ver si era viable, y por lo que me dicen estaría todo arreglado con el jugador, estaría todo encaminado, faltan detalles para que el jugador llegue a Banfield. Pablo, ¿cómo está la situación institucional, económica de Banfield como para hacer frente a un jugador que para el medio paraguayo tiene un salario relativamente alto? O sea, eso aquí es figura, Claudio Aquino. Entonces, ¿cómo está esa situación? ¿Lo va a poder afrontar Banfield sin problema, los compromisos económicos? Mirá, Banfield siempre está, hablando en lo económico, siempre está al límite. Sabemos que no tiene un buen pasar en lo económico, pero siempre el presidente de Bolos Pinocho se las arregla para tener jugadores que cobren caro y los termina pagando. ¿Cómo lo hace? Realmente no lo sabemos, pero han venido jugadores que han cobrado en dólares, incluso cuando trajo al técnico, Hernán Crespo, que cobraba en dólares y lo pudo afrontar. Sabemos que Claudio Aquino es un jugador de experiencia, un jugador de categoría. Sabemos que los sueldos de las clases de jugadores como la de Claudio Aquino son altos, pero bueno, Banfield seguramente va a hacer algún enroque como para poder traerlo. El técnico está muy interesado en el jugador y creemos que va a hacer todo lo posible Eduardo Espinosa, presidente de Banfield, para poder afrontar los gastos que acarreen la transferencia o el préstamo de Claudio Aquino y que llega a Banfield. Pablo, ¿el nombre de Aquino es un nombre que saltó allí para ustedes los medios que cubren Banfield en los últimos días simplemente, o es algo que ya arrastra un tiempo, que ya hace un tiempo saben que Banfield está detrás del jugador de Cerro? No, realmente saltó en los últimos días. No, te soy sincero, entre anteayer y ayer se conoció la noticia de Claudio Aquino. Banfield es muy cerrado en ese tema. Sabemos que Sanguinetti dio una lista de jugadores que quiere, que le interesan, pero no se dio a conocer de parte de Banfield. Nosotros todos estimamos que Banfield va por este, va por el otro, por los comentarios que nos van llegando de gente de adentro, pero no es nada oficial. Sí, es oficial que lo de Claudio Aquino está encaminado, ya te digo, puertas adentro. Para afuera no se sabe nada todavía. Te pregunto por otro jugador paraguayo, Eric López. ¿Él va a seguir en Banfield? ¿Qué información tienen? Tengo entendido que no va a seguir en Banfield, es uno de los que no rindió como esperaba el club, y en principio no seguiría en Banfield, estaría todo, volvería al club de Estados Unidos, que es el dueño del pase, pero en Banfield no seguiría Eric López. Bueno, correcto, Pablo, muchísimas gracias. En lo de Argentina, congratulaciones. En lo de Claudio Aquino, que es información que ustedes tienen, podría ser jugador de Banfield. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Igualmente, Pablo Delfino, colega argentino.
Ganás 100 de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Cargas 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicás tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Sigue los pasos, además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, con 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta y arreglos de cuellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Bueno, y en Olimpia, mañana en Tona Cardona, Libertad, ¿qué hay? Ah, no, ¿cómo se llama el que se va a casar? Llámale a Carlos Jovine. Sí, ya viaja. ¿Cuándo viaja? ¿Quién? Y el Iván Franco. Ah, Iván Franco. ¿Cuándo viaja? No, todavía no sabemos. Pues ya está. Sí, ya va a la MLS, al club de Sebastián Ferreira. Houston Dynamo. Y a lo mejor que recomendó Sebastián Ferreira. O el propio Cerrati, que es el empresario también de Sebastián Ferreira. También. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000 con Salud Protegida. Disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Un minuto, yo no ya conté, ya volvemos. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Descuentos navideños en Punto Farma. Hasta el 25 de diciembre tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados para sorprender a tu familia con los mejores regalos. Acércate a cualquiera de nuestros 491 puntos en todo el país. Ingresa a puntofarma.com.py o llama al delivery 61 61 000 porque la Navidad llegó a Punto Farma. Venía al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios médicos y estudios médicos al mejor precio, con atención médica, anda a Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Bueno, ¿quién va a Quilmes? El portal Pasión Cervecera dice Mercado de Paso de acuerdo de palabra para que Danilo Ortiz sea refuerzo de Quilmes, el central paraguayo que llega libre desde el 12 de octubre. El lunes estará viniendo a la Argentina, dice, habla sobre una información el día de hoy. Muchos paraguayos, bueno, Argentina está ya, no digo minado, pero se van. Sí, el último reporte que hacíamos del último torneo eran 31. Vamos a ver ahora cuántos, si es que suben, bajan, porque también seguramente habrá algunos que dejan los clubes argentinos. Por ejemplo, Iván Ramírez, que estaba en Central Córdoba, viene a Libertad. Es una baja, pero seguramente se van a ir sumando otros más en los próximos días. Muy bien. En el Shopping Mariscal celebramos la Navidad con Banco Atlas. Este miércoles 21 hace tus compras con tus tarjetas de crédito Atlas y disfruta hasta el 20% de descuento en la caja más 10% reintegro en el extracto pagando con QR en locales adheridos. Conoce más en mariscal.com.py. Además, hasta el 24 de diciembre tenés regalos directos por compras desde 500.000 guaraníes con cualquier medio de pago. Shopping Mariscal. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, Arturo? Bien, Víctor. ¿Te va a Tacuarí o están veremos? No, todavía no hay nada. Si bien ayer me mandó un mensaje el presidente, bueno, me dio su postura, yo la mía, y me dijo que me iba a estar avisando entre la semana o la otra más o menos. Aquí decir que ya hay, es decir, que no digo, la propuesta está, faltaría la respuesta. Sí. ¿Satisface, no satisface, Víctor? Contanos. No, y ellos me hicieron una propuesta y yo le hice una contrapropuesta, entonces él me dijo que
entre esta semana o la otra me iba a estar contestando, así que lo sí que ya hubo un acercamiento de parte del presidente hacia mi persona para recalar en Tacuarí. Víctor, ¿y sentís que está cerca el tema? ¿Que no hay tanta diferencia entre lo que te ofrecieron primeramente y lo que vos proponés? No, y ahora están en campo del presidente, ya él seguramente tendría que tomar la decisión, si bien, como le dije yo, seduce mucho por el tema que juega Copa Sudamericana, después de muchísimos años nuevamente si hay que recaló, voy a volver a jugar una Copa Internacional y bueno, por esa parte también es que seduce mucho, pero bueno, como le dije, mi postura también es la que yo le presenté y veremos qué deciden ellos. ¿Tacuarí es el único club hoy en día que contactó contigo o hay otro, Víctor? No, me contactó también otro equipo, pero no como Tacuarí, que me hizo una propuesta ya concreta, si bien me escribieron diciendo que me iban a presentar una propuesta, pero no pasó eso. Pero Tacuarí sí, el presidente me pasó una propuesta, ahora yo le hice la mía y bueno, me dijo que seguramente entre esta semana o la otra me estaría respondiendo. Muy bien, Víctor, vamos a esperar. ¿Vos crees que se da, Víctor? Y va a depender mucho del presidente para que se dé, como te dije, ahora está la pelota en la cancha de ellos y dependerá mucho de ellos si me dan el pase o no. Muy bien, chao, Víctor, gracias por tu tiempo. No, un placer, Arturo. Gracias, Víctor Ayala. Ganale a la feria de las inflamaciones y el dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Enamorate de nuevos paisajes, Eco Barrio Serranías del Tren 2, en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, zona altamente turística. Lotes desde 450.000 guaraníes, comunicate al 338-1199 o al 0983-384-363. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria. Comisipar cumple 50 años, lo celebra con el sorteo de 50 premios con los créditos. Hasta el 26 de diciembre participás del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 kilómetros y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Aprovecha esta promo increíble que tiene Super Espuma para vos. Comprando tu sommelier de los modelos Harmony, Sublime, Titanium, Imperial o Renovate, te llevas de regalo la cabecera del modelo que compraste. Promo válida por todo diciembre. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre, debe de ir en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros seguros, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. No. ¿Por qué, Vio? Y hace un mes por ahí lo estamos buscando desde que iba a dejar ya Cerro y no, hasta ahora no hay casos. Vamos a hablar con Santiago Sosa, el dirigente de Guaraní. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, Santiago. ¿Jugadores que va a incorporar Guaraní, contanos? Muñoz ya está, ¿verdad? Lo más seguro que sí. Faltan formalidades, pero lo más seguro que sí. Y después un volante central y 2 delanteros, Arturo. Bueno, lo de Muñoz, no lo hizo público todavía Santiago Guaraní, ¿verdad? No, porque todavía faltan algunas formalidades, pero lo más probable es que sí, que sea nuestro arquero. Bueno, ¿y volantes? ¿Volantes incorporaríamos uno más y bueno, y 2 delanteros. Y ahí ya estaríamos cerrados. Hablando de volantes, ¿está aquí o afuera? Afuera. ¿Este recomendó Hernán Rodrigo López, Santiago? Sí, es un volante que la verdad que vimos un montón. O sea, Arturo, vimos un montón, trabajamos un montón con Rodrigo y este es un volante que está en la vamos a decir que Guaraní puede por ahí incorporar y que tiene el nivel realmente un clase A, así que yo creo que si se diera la incorporación nos puede dar mucho. ¿Puede tener mucha incidencia esto de la recomendación de Hernán Rodrigo para que venga a Guaraní, tratándose justamente del técnico y quien mencionó su nombre? Sí, totalmente que suma muchísimo cuando uno negocia y más cuando uno, Arturo, por ahí no tiene la billetera, ¿verdad? Influye muchísimo que el técnico y los dirigentes estén bien de acuerdo con lo que van a incorporar y que todos hagamos el trabajo, ¿verdad? De repente el técnico hacerle llamadas a los jugadores, explicarle cuál es el proyecto de Guaraní, qué es lo que queremos y influye muchísimo. Diría que es una gran parte de poder lograr esa contratación. ¿Quiere decir que es un jugador de experiencia? Es un jugador de experiencia, sí.
Sí, es uruguayo. Uruguayo y de experiencia. Un segundo, compañero Santiago Sosa. Santiago, y hablando de los delanteros, porque decías aparte del volante central, 2 delanteros, ¿también ambos son de afuera o en este caso hay algún paraguayo en carpeta? Tenemos una lista de 5. Evidentemente esa lista empezó con 30 y se va reduciendo, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, uno va tratando de negociar, va buscando, va usando todas las armas que tiene a disposición para poder contratar. Esa lista se va achicando. Hoy en día esa lista tiene 5 nombres que cualquiera 2 de esos 5 serían realmente un lujo para Guaraní. Entonces, y para el fútbol paraguayo te diría. Entonces, digamos que entre esos 5 hay de todas las nacionalidades. O sea, al decir un lujo para Guaraní, para el fútbol paraguayo, hablamos de un nombre fuerte, ¿verdad? Un nombre conocido. Sí, así es. ¿Jugó en la selección nacional? La verdad que prefiero dejar ahí nomás, porque de repente esas cosas nos complican mucho a la hora de contratar, porque cuando por ahí sale o cuando se asume, son cosas que los representantes a veces, no todos, ¿verdad? Por supuesto que como todo hay buenos, malos y todo, utilizan de repente para salir a negociar con otros clubes, ¿verdad? Mira, Guaraní lo quiere, está a punto de cerrar, dame esto y te lo llevo. Entonces por eso es que tenemos que manejar bien callado el tema, ¿verdad? Ajá, perfecto. Y ahora te consulto, ¿el uruguayo que decías anteriormente viene del fútbol uruguayo o estaba en otro país? No está en el fútbol uruguayo, está en otro país. No está en el fútbol uruguayo, está en otro país. Perfecto. No está. ¿Y ese país es de Sudamérica, Europa o alguna pista más, Santiago? No, dejamos ahí nomás. Dejamos ahí. Te quería preguntar, aprovechando, lo de Steven Moreira, ¿cómo se dio? ¿En qué condición llega de la Guaraní? Steven llega, vamos a decir, libre, ¿verdad? Pero sí llega por un año y con una opción a extensión, digamos, para poder quedarse después 2 o 3 años más. Se fueron a Guaireña Aldo Pérez y Mudo Valdés, ¿verdad? Que siguen teniendo Guaraní con... Solamente Aldo. Solamente Aldo. Valdés se queda en Guaraní. Se está viendo, hay ofertas, hay cosas. Estamos todavía viendo y decidiendo, ¿verdad? ¿Y otro caso, algún jugador que va a salir a préstamo del plantel actual o que no va a seguir? Muchos van a préstamo. Van los hermanos Benítez, los primos Benítez. Son hermanos. Los 2 laterales probablemente vayan a Reci, Milcia de Adorno a Meliano, Alan Pereira y Villalba siguen en Reci, ¿verdad? Kevin Lescano, un extremo muy bueno que está volviendo de Pasoreo, probablemente también vaya a Reci, Rodi que va a Luque, así que tenemos muchos jugadores que van a ser prestados. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Valoramos mucho los datos para que nosotros tengamos la administración, la informativa, como corresponde. Gracias, Santiago, muy amable. No, gracias a vos, Arturo, por llamar. Gracias. Y saludos a todos. Gracias, igual. Santiago Sosa. Con el Seguro puede sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho, una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, of you are, ama como vos. Bueno, Galgano tiene de Peñarol. Sí, pero no, ya sé, pero ponemos sí. Nomás que está rescindiendo con Peñarol y Galgano debe tener 36 años. Sí. El mediocampista de llegada. Sí, exactamente. El mismo. Pero no es él porque dijo que el uruguayo no estaba jugando. Olvídate de los metales oxidados, aplica el convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000, encontrar tus productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. ¿Qué tal, César Argüello? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte siempre. Igualmente, Isidro Pita, ¿cerró con? El club se llama Cuiabá, de la Serie A de Brasil. Cuiabá, contanos cómo se dio, a dónde iba a ir y después se va a Cuiabá, ¿cómo fue? Y él
a mediados de este año ya empezó a tener muchos sondeos de clubes de Serie A acá de Brasil, y en los últimos 2 meses se acercaron 2 o 3 clubes, entre ellos Gremio, Curitiba, y sondeando algunos clubes de Río de Janeiro también. Las negociaciones no se dieron de club a club entre los clubes anteriores que te mencioné, ¿verdad? Y apareció Cuiabá con una propuesta de compra, ¿verdad? Y es la que se está, es la por la cual se decidió también el club español dueño del pase, y también a nosotros o sea, al jugador le convenció, ¿verdad? Por ser un equipo de Serie A y por ser un contrato de 4 años, ¿verdad? Que siempre es una estabilidad para el jugador, ¿verdad? ¿Y Huesca recibe buen dinero o ahí hay una distribución con el propio jugador? Sí, también. Ahí, o sea, recibe, es una inversión interesante la que hace el Cuiabá ahora para tenerlo Isidro por 4 años. Claro, acaba de decir que lo quería Gremio, pero fue mucho más esto de Cuiabá, lo está diciendo, favorece al club español y al propio jugador. Tal cual. La de Gremio era una propuesta de préstamo con opción de compra, y este ya es una compra directa, ¿verdad? Bueno, y otro jugador tuyo representado, César, que tengamos lo último para informar. Y nada, Gustavo Aguilar ya está firmando con Nacional, y el delantero. Y nada, estamos en la última hora de decisión también con Carlos Rolón, ¿verdad? Para terminar de concretar también su destino final, ¿verdad? ¿Qué es Nacional? Y es una de las posibilidades. ¿Y la otra cuál es, César Argüello? Y como te había dicho anteriormente en otras veces que hablamos del tema, había ahí unas posibilidades del exterior, pero en esta hora se está definiendo, ¿verdad? Si es acá o afuera, ¿verdad? Pero yo creo que entre hoy y mañana se define eso, ¿verdad? Bueno, gracias, César, muy amable, gracias. A vos, Arturo, un abrazo grande. Igualmente, César Argüello. Y sí, lo pita Cuiabá, que le compra el pase y 4 años de contrato. Le conviene al club Huesca, perdón. Y al club Huesca y al jugador. Propio jugador. Claro. Por eso le dije, acá hay una distribución. Aparte hay que saber cuánto de porcentaje tiene el propio jugador, ¿verdad? Sí, los números en Brasil casi son como Europa. Sí, pero ahora lo que yo digo es que 4 años, cuando vos compras un jugador de 4 años, ya tenés que pagar más. Y sí. Una cosa que vos vengas por 1 año y vamos a ver. Una apuesta. Y esa fue la diferencia con Gremio, porque por eso, deportivamente Gremio suena mejor, pero 4 y hay más dinero. Para tranquilidad del jugador, es por donde se lo mire. Totalmente. 600.000 euros, dice un diario de Huesca. La venta del paraguayo por 4 años y se va traspasado por 600.000 euros al equipo brasileño. Eso es lo que pagó el. Recordando que Pita tiene 21 años. Sí. Joven. Es un buen contrato, asegurar 4 años. Y aparte es un club de primera, que es siempre importante, claro, porque de ahí puede dar el salto a otro en Brasil. En Brasil son así, en 6 meses suelen comprar jugadores. Entonces dice aquí, el Huesca recupera la inversión realizada y podían ingresar más dinero por objetivos. Si el jugador le va bien, también puede ir recibiendo. 23 años tiene. 23. A vos te dijo en un momento dado que los delanteros, ¿dónde son? Y los delanteros no me quiso precisar nacionalidades. ¿Querés que te diga, Johnson? Sí. Argentinos. Argentina. 5 dijo. No. Hay 5 opciones, pero 2 va a traer. Y que si traen los que ellos apuntan. Lo que ellos apuntan, yo no van digo a ser que un lujo para el fútbol paraguayo. Bueno, pero en principio, porque esto lo va a resolver Guaraní, como lo dijo, eso es el tema económico. La prioridad llevan 2 delanteros argentinos. Así es. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevilla 751 Casi Fecheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Cachi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme distribuye la Costa SRL. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el Machetazo, ahora es El Ahorrazo.
¿Qué dice? Versus dice en Twitter, me veo volviendo a Paraguay, lo dice bastante bien, Cerro ya no tiene, solamente Capiatea tiene 50 al pase. Si jugaría el futbolista necesita jugar. Oscar Ruiz, jugador de Bahía. ¿Dónde viene Oscar Ruiz? Así es el Twitter de Venus, de Versus. Y sí. Me veo volviendo a Paraguay, lo hice bastante bien. Cerro ya no tiene, solamente Capiatea tiene el 50% del pase. ¿Y el otro 50% de Oscar Ruiz? Me preguntaron por Olimpia. Ahí puede ir Olimpia, ¿vio? Para llamarle a Oscar Ruiz. Con Visión Banco, tener tus 0 kilómetros es más fácil de lo que pensás, porque tenés hasta 60 meses de plazo y te incluye seguro, transferencia, garantía y hasta polarizado. Escribinos al WhatsApp 414-3000, prepárate para arrancar tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. No quiso decir Santiago Sosa. Es Mulet. Mulet viene a Agustín Mulet. A Guaraní. Sí, me sale aquí la ficha mediocampista. Un segundo, y sí, puede ser. Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Oscar? Bien, tranquilo. Bueno, entonces, ¿a dónde vos venías? ¿Para dónde venía a jugar Paraguay? ¿Dónde vas a jugar? Y la verdad, no sé todavía. Ahora está solucionando el tema con Bahía. Con Bahía, pero ¿hay posibilidades de Olimpia? Si Olimpia puede incorporar jugadores de figuras, vos, Oscar. Y la verdad que yo no sé eso. La verdad que yo no me dijeron eso, nada de eso todavía. Reyes está manejando todo. Reyes, estamos con Oscar Ruiz. ¿Y cuál es tu situación hoy, Oscar? Contanos, futbolísticamente hablando. Y futbolísticamente, en lo personal me fue muy bien este año. Pude hacer varios goles en un torneo muy competitivo. ¿Y te fue bien entonces, no? Ahora a ver qué pasa. El hecho que Juventud haya descendido... Perdón, Oscar, que Juventud haya descendido incide en que puedas volver a Paraguay. ¿Cómo? ¿Vos estás volviendo a Paraguay, te dijo Regis, para jugar acá? No, yo estoy haciendo ahora la pretemporada con Bahía y Regis está negociando con Bahía para que podamos rescindir. Oscar, lo que te preguntaba Arturo es, como vos estuviste a préstamo en Juventude, tu pase es de Bahía, el equipo descendió, entonces ahí el vínculo se rompe con Juventude, o igual aunque hubiesen permanecido en primera, terminaba tu contrato. Sí, igual, no importa eso, porque yo solo tenía hasta el 31 de diciembre en Juventud. Y aparte, como decía, por más que colectivamente al equipo le fue mal, vos jugaste mucho, que era de hecho el objetivo, volver a mostrarte. Y en Bahía, ¿vos crees que no vas a tener tantas oportunidades este año? ¿O cómo perfilás la situación, Oscar? Ese delantero. Y la verdad que estoy entrenando bien con el nuevo técnico, pero ellos compró el grupo Siria acá y ellos están trayendo muchos jugadores de ellos. Ellos tienen... Están llegando jugadores. El 50% de tu pase, ¿verdad? Bahía te compró la mitad del pase. Bahía tiene el 50%, que yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2023. Perfecto. ¿Y el otro 50% es de Capiata? De Capiata. Muy bien, muchísimas gracias para ponernos al día con lo tuyo futbolísticamente. Gracias, Oscar. Hola, Arturo. Gracias, Oscar Ruiz. Mulet es de Vélez, ¿es verdad? Sí, Agustín Mulet. Estaba en el interés de Guaraní, pero se fue a Peñarol. ¿Es delantero? Volante ofensivo. Pero es mediocampista. Sí, a mí me dicen es el mismo. Va a Peñarol. El que estaba interesado, niño Guaraní, Mulet, va a Peñarol. Quiere decir que Guaraní se queda sin posibilidad descartado. Tus botellas vacías de Fortuna ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar, así juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retornala, buena onda. El 8 es de Central Córdoba. ¿Quién es? Santiago Sosa no dio nombre, ¿verdad? No. ¿Quién es el delantero de Central Córdoba que podría jugar en Guaraní?
Tus electrodomésticos deben ser Yam Yam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo SA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio y contar con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Para la Prior Laster Office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza, juega con todo. 3 más, un volante central y 2 delanteros. Aparte del arquero, que prácticamente confirmó que será muy extranjeros. Ahí le tiene, ¿cuántos extranjeros tiene el Guaraní? Y tiene a Moya, el colombiano. Tiene a... otra cosa. Fariña, pero Fariña me parece que... Carlos Rolón rechazó un club importante en la Argentina. Él no quiere hablar, no habla de Carlos Rolón. No, otro que hace un tiempo. Llaman a su representante al Güello, ¿verdad? Sí. Debía decir si es real la oferta que le vino y el que no se quiere y es Carlos Rolón. Club importante de Argentina. Muy importante. ¿Sabe quién es? ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Y ustedes no hacen periodismo? Me puedo jugar, pero no. No se trata de jugar. Que Carlito le va a venir bien un grande de Argentina. Bueno, la plata, como dijeron en la mesa, la plata es importante también. Igual es vidriera. Aparte de que pagan poco, a veces no pagan luego. Pero también. Es un club importante. Importantísimo. San Lorenzo de Almagro. No es de acuerdo al acertijo, Francisco. ¿Quién está? César, ¿te puedo hacer una pregunta agregada, César? ¿Qué te olvidaste, Arturo? Por eso me llamó. Te llamo porque hubo un ofrecimiento de un club argentino para Carlos Rolón, ¿verdad? Sí, había un sondeo todavía, o sea, no hay un interés. ¿Por qué Carlos no se quiere ir, parece? ¿Por qué no se quiere ir? No sé si no quiere irse, no le satisface la oferta, ¿vio? No es que no le satisface, claro que o sea, la primera intención siempre es salir, ¿verdad? Pero se tienen que dar pues todos los presupuestos, Arturo, por eso nomás. ¿Puedo decir? Y de repente hay que tomar decisiones también. Claro, ¿decís vos el nombre o digo yo que está interesado en Carlos Rolón? Decime un poco. Uno de los más fuertes de la Argentina. No, Arturo. Pero entonces no es ese, pero es un club argentino. Sí, es un club argentino, pero no... No, ya está, no di nombre. Entonces... Es un club importante, pero no, viste el famoso de los 5 grandes que ellos dicen. No, entonces está perfecto. Es un club argentino que hasta ahora no se decide, resuelve el propio Carlos Rolón. Así mismo. Está hecho, gracias. Está perfecto, ahora entendemos. Gracias, César, muy amable. Dale, Arturo, gracias. Un abrazo. Gracias, entonces la información es esta. Este club no es, pero es argentino. Okay. Y por eso está la duda entre Nacional o el club argentino. Ahí está. Sí. Por eso no arregló Carlos Rolón con Nacional. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe. No hay asado sin choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty, el auténtico, el original.
Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortizer. Todos los jueves de diciembre pagando con código QR desde la APP Bancopo Móvil tenés 20% de ahorro en los supermercados Shortizer, Ferheim, Bip Shop, Neuland y Pindó, además de 25% de ahorro en el supermercado Colonias Unidas. Descarga la app de Bancopo Móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopo.com.py. Bancop 10 años sin parar. Pero no jugó en Argentina. Carlos Rolón. Porque el club es argentino, pero parece que no les llena todavía. En Chile me acuerdo, no sé es lo de Argentina. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondai, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con su modelos Joy Sedan de New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.py de la Subera. Amamos tu Chevrolet. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico, de gran tamaño. Ideal para las fiestas de fin de año. Encontrarlas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Nacional no quiere salir de su presupuesto. Guaraní pelea con el presupuesto que tiene. Cerro, ¿lo deja ir a Claudio Aquino vos? No, yo no creo. ¿Vos, niño? Hoy no. ¿Vos? Podría ser para mí. ¿Vos? Coincido con Dani, podría ser. Claudio Aquino. Alguna que pero es Banfield, ¿eh? Sí, Banfield. Vos le estás subestimando a Banfield. No, decía el colega que está bien económicamente, que no sabe cómo hace que el presidente siempre se las arregla. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543 Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morca, sucursal en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. 13:25, tenemos 20 llamadas, tenemos el termo que está en el título de fútbol a lo grande de Recuperar. Así mismo, en Recuperar está la foto, mejor hecho, de Twitter. Allí pueden observar 618-4700. Hay 20 llamadas, una detrás de otra. Hacemos el sorteo, Dani Cáceres. Vos ya viste el termo muy bueno. Sí, lindo. Sí, señor, lindo el termo. ¿Qué número, niño? 618-4700. A Recuperar, muchísimas gracias. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí, la Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. Esperan a que los muchachos van a llamar, porque estamos con Jorge. ¿Sabes dónde vas tú esta noche? ¿Dónde vas a estar esta noche? Cállate. No. ¿Eh? No sé. No, escucha, él se levanta a las 10:30 de la mañana, Víctor Villar. Acuérdate de levantar sin bola. Y hoy me desperté 8:15. 8:15. Contame qué hora me levanto yo. 6:15. 6:15. Sus cosas personales. ¿Dónde vas hoy? ¿Dónde vas a estar hoy? No. ¿Vos, niño? No sé. En Telefuturo a las 11 con Santula, con Luis y con... No sabía. Leyenda Urbana. Ahí va a estar hoy. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí, pintamos toda la casa. La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar. ¿Qué es eso? Muy bien, después vamos. Niño, atendé por favor la llamada de Recuperar el termo. 618-4700. ¿Están gustaditos los oyentes? Hola. Sí, hola, niño. Alder de fondo, sí, hola. Señor, ¿su nombre? Osmar Ayala, 787. Osmar Ayala, 787. Correcto, señor, anotado. Ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. Hola.
Hola, amigo. señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529. 529, anotado. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tocar. Contamos con la mega gama de productos desde cotillones hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. 618-4700, hola. Hola niño, ¿cómo estás? Señor, ¿su nombre? Quintín Fernández. Quintín, últimos 3. 482. 482, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. Hola, Jorge. Señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez, 330. Marcelo, 330, correcto, anotado. Luis. Ahora puedes hacer que yo haciendo apostar, te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidir, bienestar y certezas Xijín Paco, más de 40 años llevando energía al país. 618-4700, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Carlos Vera, 720. 720, correcto, señor, anotado. Afíliate a la caja motor por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py, caja mutual. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí, la Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar. Y vamos a festejar en la mesa familiar. La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar. Y vamos a festejar en la mesa familiar. La Navidad. Está bien, hay cuama. Señora, teléfono. 618-4700, hola. Hola. Carlos Ortiz. Carlos, repetime, últimos 3. 516. 516, correcto. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre, señora. Catherine Rojas. Catherine, últimos 3. 732. 732, correcto, señora, anotada. Otro, siguiente. Hola. Hola, hola. Pipilín por tu cola. 618-4700, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Alejandro Alfonso. Últimos 3, Alejandro. 400. Anotado, señor. Llegó el especial Navidad a Farmacia Catedral hasta el 25 de diciembre. Tenés descuentos hasta el 50% en perfumería, dermocosmética, regalería y mucho más. Y por si fuera poco, sorteamos un aguinaldo por día hasta el viernes. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acumulas cupones electrónicos y comprando marcas adheridas duplicas tus chances. Esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o comunicate al 627-7000. Sentí la Navidad con Farmacias Catedral. ¿Y quién es? Teléfono 618-4700, hola. Hola. Hola, señor. Siguiente, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Marco Chaparro. Marco, últimos 3, Marco. 516, niños. Correcto, señor. 516, anotado. Hola. Hola. Leonardo. Leonardo, apellido. Caracho. Correcto, últimos 3. 683. 683, uno más, hola. Se fue. Bueno, Karim Benzema anunció no va más en la selección francesa. Terminó mi historia. Se cerró el ciclo, decisión del jugador en la selección francesa. En la UNIBE construye tu mundo profesional, programas de movilidad académica, prácticas profesionales con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o ingresa a unibe.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Roberto Ortiz. Roberto, últimos 3. 412. 412, correcto, regalamos el tema recuperal. Hola. Hola, ¿qué tal los amigos? Hola, sí. Señor, ¿su nombre? Ariel Campuzano.
Ariel, 741, correcto Ariel, anotado. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Soy la señora Rosalinda Fretes. 204, mis 3 últimos. 204, Rosalinda, anotada. Encontrá tus grandes bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Viví la Navidad en Tupí hasta el 24 de diciembre y disfrutar los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Muchicos del Chaco. Atención especial del 19 al 23 de diciembre, 7:30 a 20 horas. Y el 24 de diciembre, de 7:30 a 18 horas. Además, por tus compras participa el sorteo de la camioneta Ford F-150. Más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hola. 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 Sí, señor, su nombre. Marcelo Aquino. Marcelo, últimos 3. 412. 412. Correcto, señor. Siguiente, hola. Hola. Javier Martínez, 112. 112, correcto, Javier, anotado. Siguiente, hola. Señor Niño, sí. Graciela Godoy. Graciela, último 3, señora. 667. Correcto, anotada. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. ¿Qué es eso? Señor Niño. Y está bien porque cree que el niño es su nombre y el niño es su apodo. ¿Eh? Niño le dijo, pensando que era su apellido. Ah. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Wilson Zárate. Wilson, últimos 3. 195. 195. ¿Cuántas llamadas tenemos, niño, de recuperar el termo de recuperar? 10 y 0 hasta aquí. En 20 y cerramos. Si querés Didier resistente al efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. De Central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marandro Calón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola. Hola. Sí, su Denis Agüero, 741. 741, correcto, Denis. Siguiente, hola. Ya está todo entregado tu pedido, completito. Le sale todavía. ¿Dónde vino mi enfermedad? Hola. Hola. Señor. Juan Pedroso. Juan, últimos 3. 532. 532, correcto, Juan. La última, ¿verdad? Y ahora llamada 20, hola. Niño. Señor, su nombre. Walter Torres, 456. 456, correcto, señor, anotado. Bueno, el ganador tiene que pasar por un en la entrada de Telefuturo de Bar Rodrigo con el tema que ya puso el niño. Dicho sea de paso, en el Twitter de Fútbol a lo Grande, Víctor Luyala le entrega 20 papelitos a Dani Cáceres. Sacá Dani uno, mete el dedo. Ahí estaba tratando de abrir, porque es difícil. Durísimo, Durísimo. ¿Bueno para abrir? Vamos a ver. Ay, tiene que tener uña. ¿Cómo que no te entiendo? Por favor, ¿qué decís? No te entiendo. ¿Qué número es? Número 11. 11, atención ganador o ganadora. Roberto Ortiz, 412. Roberto Ortiz, 412 es el ganador. Ganaste el termo de recuperar, precioso el termo práctico. Roberto, niño apellido. Ortiz, 412. 412, O'Higgins Andrade, Telefuturo, felicidades a Roberto Ortiz. Roberto. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí, la Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. Estamos con Reggie Marque. ¿Cómo te va, Reggie? Buenas tardes. Regis. Hola, ¿cómo estás? Bien, Regis, disculpanos, seguramente estará, como se dice, vacacionando, pero no podés apartarte de lo tuyo. Alfredo Aguilar, ¿cuándo presentado o ya fue presentado?
Alfredo todavía tiene contrato con Olimpia hasta el 31 de diciembre, entonces no podemos presentar antes, pero ya está todo finiquitado y estamos hablando con la gente de Olimpia y mirando. Claro, el Ceará no puede. Para su presentación en Brasil. Claro, Ceará no lo puede hasta que termine el contrato por una cuestión de respeto, Regis. De respeto y de contrato, ¿no? Sí, señor. ¿Y Oscar Ruiz dónde va? Oscar Ruiz, yo estoy negociando con Bahía, ¿no? Ya que el Grupo City compró a Bahía y nos llamó para hacer un arreglo, ¿no? Y estamos negociando los montos para llegar a un acuerdo y rescindir su contrato. Tenemos 3 o 4 clubes interesados acá en Brasil, porque Oscar Ruiz, la verdad, hizo un muy buen torneo por Juventud, a pesar de descenso de Juventud, anduvo muy bien. Pero la idea de Oscar Ruiz es volver a Paraguay al menos un año, por su señora está embarazada, ¿no? Entonces, la idea de él es volver este año, tener su hijo en Paraguay para después regresar a Brasil. Reggie, ¿y Patrick Ferreira ni nada te ¿Quién? Patrick Ferreira, vos lo manejás, jugador sí, que... Sí. Viene, llega essa semana para já empezar a pré-temporada, pero é uno de los 2 brasileños que estamos trayendo para esta temporada. Entonces, Patrick Ferreira, podemos decir, confirmado en Tacuarí. Sí, así mismo, junto con los jugadores de Rubio New, que yo manejo, y Renzo Carvalho, y ahí estamos tratando de cerrar el plantel, ¿no? ¿Y Martín Silva, Regis? Martín Silva, yo tengo consultas en Brasil y México, pero yo retorné ayer en Rio de Janeiro, ¿no? Yo estaba de vacaciones con mi hija y vamos a empezar a mover acá equipos, y yo creo que no va a ser complicado porque Martín Silva tiene un nombre ganado acá en Brasil y yo creo que podemos cerrar pronto. ¿Surgió la posibilidad o no de que sigan Libertad, aún con nuevo acuerdo económico? Ya no es practicable, Regis. Te soy sincero, Arturo, de Libertad yo no hablo con los dirigentes de Libertad, ¿no? Ellos hablan derecho con Martín Silva, pero creo que no, porque yo hablé con Martín Silva y comenté a él de posibilidad de Brasil y me dio aquí para manejar eso. Bueno, lo último que podés, que no te preguntamos y que vos consideres oportuno hacerlo de algo que esté concreto y que jugador que vos lo representás, Regis. No, la verdad que lo más pronto así es lo de Aguilar, ¿no? Y bueno, y ahora regresando a Paraguay, tratar de me reunir con Cardona para mirar el tema de Polio Recalde y de Paiva, ¿no? Porque Paiva, la verdad, yo tengo muchos pedidos por Paiva, pero tengo una charla pendiente con Cardona para mirar el monto que pide por él todo, ya que por préstamo tuvimos muchas ocasiones y no quiso prestarlo. ¿Y el Pollo Recalde? Y también tengo que hablar con Cardona. Yo creo que si libera el libro de pase para Olimpia contratar, me facilita todo. Y si Olimpia no libera para contratar, yo creo que es un poco más complicado porque Olimpia no tiene como reponer los jugadores, ¿no? Ajá, claro. ¿Y estos jugadores de caso Paiva y Recalde, la oferta de qué país podrían ser de Brasil o no, Regis? La verdad que Paiva tiene propuestas de Brasil, de 4 o 5 clubes de Brasil, y empresario de todo el mundo me llamando, o sea, es un jugador que hizo muy bien las cosas, y bueno, pero necesito hablar con Cardona, que al final Olimpia tiene sus derechos federativos y hay que respetar. Muchísimas gracias por esto, todo lo que nos está brindando para que tengamos la información de primera mano. Gracias, Regis, muy amable. Suerte, Arturo. Gracias, Regis Márquez. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bigmyflores.com. Regala amor. Regala Big My Flores. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible?
Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en las sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Fabiola Maciel es fanática de Alder Alcides. Ahora de ir al trabajo cantando la Navidad. Está cantando Fabiola. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sí. Ay, hijo de puta, baby, un baile ya, puta. La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. La Navidad ya va a llegar, la Navidad. Alder Alcide, este es tu Pablo Víctor. Sí, sí. El Pablo Víctor. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Para una Shell, carga los combustibles más bajos y aprovecha la mejor calidad al mejor precio. Shell, el número preferido de todos los paraguayos. Asismed te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria. En alianza con Incare podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000. Seguinos en redes sociales como @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte. Conexión total con personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica, lo mejor para acompañar tus platos. Es lo nuestro, es natural. Frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar. 2.500 millones en premios de CNT Che por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas navideñas con hasta el 50% de descuento en todos los productos celulares, TVs, piscinas, heladeras, bicicletas y mucho más. Además, sorteamos todos los días tu compra te sale gratis. El sábado 24 sorteamos 25 millones en efectivo. Y en febrero una Volkswagen Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. ¿La camiseta de Messi? Sí, sí. ¿Y quién está ahí? Y es de Alder. Alder con la camiseta de Messi. Ay, hijo de puta, baby, un baile ya, puta. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más en movimiento y móvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de cabina simple y doble cabina. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro con el crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Buscar a Cintianas Corona con tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de toser 18 meses. Bartón, gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? En Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada de consumida del país. Lactolanda, marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 437000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Poderoso desinfectante Bacteriquil. Eliminan el 99,9% de virus, bacterias y hongos, olores desagradables y te protege del COVID-19 en sus presentaciones aerosol y líquido. Bacteriquil con el sello de garantía de base. Los muchachos ya le pusieron la camiseta de Nicasero de HC para Messi y le imitan a Horacio Cartes. Vos sabés que vos estás decidido cuando quieras. Te esperamos aquí en Libertad. Y si no funciona en Libertad, te llevamos fácilmente en la tabacalera. O si no está en la tabacalera a gusto, te llevamos en Don Vito. O si no trabajas en Pulo, si no en Villi. Es fácil. Sí o sí vas a trabajar acá, vas a tener trabajo. Avísame, mi Leo querido, si te decidís venir con nosotros en Libertad. Espero tu respuesta.
Un gran abrazo, maestro. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electroban. Recordá que comprando productos de la marca Speed, Quick, One o Atlas estás generando cupones electrónicos. Y por si fuera poco, en diciembre se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ganás cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando sobra 95 aditivada. Duplicás tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguir los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí es full. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, que La Plata Empeños justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos y más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Lo más resaltante de lo de aquí, ¿no? Que podría ser de Banfield. Así mismo, que puede ser de Banfield. La presentación oficial de Fernando Fernández como nuevo jugador igualmente de Cerro Porteño. Hoy arrancan los trabajos... Sí, hoy en la tarde a partir de las 18. A partir de las 18. Para el inicio, como es habitual, los primeros días serán netamente de pruebas médicas. Antes de empezar la parte más fuerte, que sería en las próximas semanas, lógicamente. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo tienda de sucursal de abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mil Empeño, venta, arreglos, sucuyas de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejía, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamo Esteroya, representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha con Punto Farme, la cooperativa universitaria, pagando hoy con tus tarjetas de la cooperativa universitaria Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 35% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. También puedes hacer tus compras llamando al 61 61 000. Hoy es día de la cooperativa universitaria en Punto Farma. En el Shopping Mariscal celebramos la Navidad con Banco Atlas. Este miércoles 21 de diciembre hace tus compras con tus tarjetas de crédito Atlas y disfrutada hasta el 20% de descuento en caja, más 10% de reintegro en el extracto, pagando con QR en los locales adheridos. Conoce más en mariscal.com.py. El miércoles el sorteo de la Copa, al mediodía. Primera fase, Nacional a Presencia, y de fase 2, Cerro Porteño. El miércoles al mediodía. Así es, Sudamericana lo mismo, fase preliminar, y luego el Sudamericano Sub-20, que a partir de las 14 se hará el sorteo. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale al dolor con Etidol. Etidol 400, serie ibuprofeno de los paraguayos. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria Eco Barrio Seranías del Tren 2 en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, ideal para casa quinta o inversión. Lotes desde 450.000 guaraníes. Comunicate al 338-1199, el 0983-384-363. Crecer Inmobiliaria. 1351. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos 0 km con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguirnos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Aprovecha esta promo increíble que tiene Super Espuma para vos. Comprando tu Sumer de los modelos Harmony, Sublime, Titanium, Imperial o Renovate, te llevas regalo a la cabecera del modelo que adquiriste. Promo válida por todo este mes. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Zeta-Hombro, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Zeta-Hombre, de venta libre en farmacias Cálida Fapasa.
Con Elson Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus seguros es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. Elson Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad del mejor precio. Somos Energy. Energía de calidad al precio Pablo justo. Delfino, colega argentino, sobre el interés de Banfield con relación al jugador de Cerro. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, primero felicidades por Argentina, por el título alcanzado, y en cuanto a información que compete a un jugador de Cerro, queremos saber qué hay de Claudio Aquino. ¿Hay algún interés de Banfield en cuanto a ese jugador de Cerro, Pablo? Bueno, primero gracias por la felicitación de ayer. Sí, la verdad la Argentina está que explota por el gran triunfo de ayer de Argentina, pero bueno, vamos a lo que nos compete. Y Claudio Aquino, sí hay un interés importante de parte de Banfield por el jugador. No hay nada oficial, pero puertas adentro sabemos que está casi cerrado para que juegue en Banfield la próxima temporada. Recordemos que el Taladro rescindió contrato por una de sus figuras, que es Jesús Drástolo, y necesita un jugador de experiencia, un jugador de categoría. Lo conocemos de parte de a Claudio cuando jugó en Independiente, cuando jugó en muchos equipos de acá, pero bueno, Independiente sobre todo, sabemos que es un jugador que no le pesa las camisetas, por eso Banfield está interesado en el jugador. Preguntarte esto, de lo de Banfield con los proyectos. Claudio Aquino es un jugador muy importante en Cerro, por eso te pregunto, Cerro tiene Copa Libertadores de América, pero de Banfield, ¿vos creés que esto va por buen camino, Pablo? Y acá no es por lo que ya sabemos, del lado de Banfield no hay nada oficial, pero por lo que me cuentan, por los contactos que tenemos, me dicen que estaría todo prácticamente arreglado para que Claudio Aquino llegue a Banfield. Claro, la pregunta de nosotros fue la misma. Banfield no juega por nada este campeonato, o sea, no tiene Copa Libertadores, no tiene Copa Sudamericana, solamente la Copa de Argentina y la Copa Argentina. Queríamos ver si era viable, y por lo que me dicen estaría todo arreglado con el jugador, estaría todo encaminado, faltan detalles para que el jugador llegue a Banfield. ¿Cómo está la situación institucional, económica de Banfield como para hacer frente a un jugador que para el medio paraguayo tiene un salario relativamente alto? O sea, eso aquí es figura, Claudio Aquino. Entonces, ¿cómo está esa situación? ¿Lo va a poder afrontar Banfield sin problema, los compromisos económicos? Mirá, Banfield siempre está, hablando en lo económico, siempre está al límite. Sabemos que no tiene un buen pasar en lo económico, pero siempre el presidente de Bolos Espinosa se las arregla para tener jugadores que cobren caro y los termina pagando. ¿Cómo lo hace? Realmente no lo sabemos, pero han venido jugadores que han cobrado en dólares, incluso cuando trajo al técnico Hernán Crespo, que cobraba en dólares y lo pudo afrontar. Sabemos que Claudio Aquino es un jugador de experiencia, un jugador de categoría. Sabemos que los sueldos de la clase de jugadores como la de Claudio Aquino son altos, pero bueno, Banfield seguramente va a hacer algún enroque como para poder traerlo. El técnico está muy interesado en el jugador y creemos que va a hacer todo lo posible Eduardo Espinosa, presidente de Banfield, para poder afrontar los gastos que acarreen la transferencia o el préstamo de Claudio Aquino que llegó a Banfield. Pablo, el nombre de Aquino es un nombre que saltó allí para ustedes los medios que cubren Banfield en los últimos días simplemente, o es algo que ya arrastra un tiempo, que ya hace un tiempo saben que Banfield está detrás del jugador de Cerro? No, realmente saltó en los últimos días. No, te soy sincero, entre anteayer y ayer se conoció la noticia de Claudio Aquino. Banfield es muy cerrado en ese tema. Sabemos que Sanguinetti dio una lista de jugadores que quiere, que le interesan, pero no se dio a conocer de parte de Banfield. Nosotros todos estimamos que Banfield va por este, va por el otro, por los comentarios que nos van llegando de gente de adentro, pero no es nada oficial. Sí, es oficial que lo de Claudio Aquino está encaminado. Ya te digo, puertas adentro. Para afuera no se sabe nada todavía. Te pregunto por otro jugador paraguayo, Eric López. ¿Él va a seguir en Banfield? ¿Qué información tienen? Tengo entendido que no va a seguir en Banfield. Es uno de los que no rindió como esperaba el club. Y en principio no seguiría en Banfield. Estaría todo... volvería al club de Estados Unidos, que es el dueño del pase, pero... en Banfield no seguiría Eric López. Bueno, correcto, Pablo, muchísimas gracias. En lo de Argentina, congratulaciones. En lo de Claudio Aquino, que es información que ustedes tienen, podría ser jugador de Banfield. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Igualmente, Pablo Delfino, colega argentino. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca.
Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná.